sábado, domingo, lunes, martes, vino rosé. Otra gran voz oriental. Pueblo futbolero, les reitero las muy buenas noches, el placer y el gusto de saludarlos, de estar compartiendo con ustedes otra jornada en la radio del fútbol, la auténtica radio del fútbol. En el domingo Burgueño Miguel ya aparece en escena, emerge Deportivo Maldonado, lo mismo que el Vasco da Gama, el gigante da Colina, como así se le apoda a los dirigidos por el riojano Ramón Díaz, y el debutante Joaquín Bogosian, de gran campeonato con Uruguay Montevideo en la segunda división profesional. Deportivo vestido de deportivo, Vasco con camiseta negra, como decíamos, algo que podemos marcar. Esta camiseta reza en una de sus mangas una consigna. Nació en 1924, luchamos por este ideal hasta el fin, es lo que dice la camiseta de Vasco da Gama. Nacido en zonas populares este equipo, y su primer equipo formado solamente por negros, obreros, analfabetos, y la aristocracia de aquel país, de Río de Janeiro, exigía a los dirigentes de aquel momento de que no podían jugar futbolistas negros. Increíble, ¿no? Brasil, con origen casi, digamos que africano, casi todos morenos, casi todos, la gran mayoría. Sin embargo, en aquel momento existía el racismo. Bueno, Vasco da Gama fue uno de los equipos más revolucionarios, contestatarios ante el poder. Ahí está Gary Medel, el capitán de Vasco da Gama. Está también el capitán de Deportivo Maldonado. Primero posará para la foto el equipo de la Avenida España, los de Joaquín Bogosian. Así va el local, así va el batacazo, el equipo rojiverde. Forma Superbad, el lado fácil del deporte. En Maldonado y viene a ganar. Y a Maldonado se viene. Guillermo Reyes en el arco, lleva la número 44, Hernán Petric con la 32, una de las caras nuevas, Hernán Menose, el carolino que también debuta en Deportivo, ex Peñarol, Sebastián Diana, otra de las caras nuevas que jugara en el equipo de Racing y en Fénix, Agustín Alfaro, repite en el lateral izquierdo, Lucas Núñez, va con la número 5, en la mitad de la cancha, Bruno Centeno, juvenil de Deportivo, Hernán Toledo, el argentino, con la número 11, la 30, para otro debutante, Pablo González, Maximiliano Cantera, que retorna después de estar en el fútbol colombiano con la 10, y el argentino Marco Rubén con la número 9, y así va Vasco da Gama, el equipo de Ramón Díaz. Anuncia UXG 25 años, líderes de placa de yeso y perfiles de acero. Vamos todos tratar de corazón. El arco, Leo Jardín con la número 1. Paulo Enrique lleva la número 26. La 38 para Joao Víctor. La 17 para Gary Medel, el chileno y capitán. El 3, Luca Pitón. El número 6 para Leo Pelé. El 8 para Jair. El 18 Paulino. El 10 para el francés Dimitri Payet. El 99 para el argentino Pablo Belletti, y el 7 para David, los 11 del club de regatas Vasco da Gama. Ya posaron para la foto. Saludo al comentarista nuevamente, a Leo Escudero, para que simplemente me tire un concepto, como siempre, seguro en Oriental. Comenzar 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Hablar de Vasco da Gama es hablar de la experiencia como entrenador de Ramón Ángel Díaz, y hablar de futbolistas de mucho recorrido internacional como el chileno Gary Medel y el francés Dimitri Payet, pero también es hablar de un goleador argentino como Pablo Belletti, que lo vimos jugar mucho tiempo en Belgrano de Córdoba. Es un equipo complicado y aparentemente más aceitado que Deportivo Maldonado, que hoy sale por primera vez a la cancha, con el aliciente de ver, con las ganas de ver el buen trabajo que hizo en su momento en Uruguay Montevideo al nuevo técnico del Deportivo Bogosian, y también a jugadores como el argentino Marco Rubén, como Maxi Cantera, como el argentino Hernán Toledo, como la presencia de Menozzi y de Petric. En definitiva, un Deportivo Maldonado que en nombres y a priori tiene con qué defenderse de cara a la nueva temporada. Comenzó a rodar la pelota en el domingo Burgueño Miguel, la van a jugar más atrás, la pelota es del Vasco, lo peleó Marco Rubén cuando perdía Leo Jardín, un balón que quedó ahí en la duda entre Lucas Pitón, la va recuperando y quiere salir jugando Paulino que pierde, no, recupera bien ante la marca de el chico, ese Bruno Centeno, va presionando Centeno, van a jugar por izquierda, sale con ella Pelé, el número 6, Leo Pelé que juega cortito, otra vez sobre el costado izquierdo para Lucas Pitón, el saludo para la voz de la información en esta noche.
noche. Iván Vuela de mi parte, ¿cómo te va, Iván? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. ¿Cómo andas, Gustavo? Renovamos el saludo, gran relato para esta noche. Será el 22º partido de la Serie Río de la Plata 2024. Se han anotado 35 goles en estos juegos. El futbolista juvenil Lenny Lobato de Vélez Arfiel es el goleador de la Serie Río de la Plata. Tiene 3 tantos, será el segundo partido para Vasco da Gama. Se viene para el gol, Vasco, aguantame un segundo, se venía para el gol, quedó en el área, le quedaba para Vegetti. El argentino se quedaba sin la posibilidad del disparo. Discúlpeme que lo corté porque parecía que caía el primero en el minuto y medio. Sí, Iván. Simplemente contarte que es el segundo partido de Vasco en la Serie Río de la Plata y viene de ganarle 1-0 a San Lorenzo ahí en el campus. Sacando la pelota Deportivo, que ahora lo tiene encajonado. El Vasco da Gama corre para buscarla, va al francés. La pelota no se le va al esférico, está dentro de la cancha, que bien la sacaron hacia el vértice del área, metieron una pelota de gol y abajo Guillermo Reyes. Se queda con ella el 1 de Deportivo, toca bien el esférico, ese natural, el ADN brasileño, así llegó con peligro sobre el arco de Maldonado. Mariano Valeria en Colonia 1577 y anexo en Punta Gorda, además 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. ¡Gol! Sígalo a Varela, 2401-2126. ¿Quién lo festeja? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Lo festeja Paraguay, gol de penal de Diego Gómez. Está ganando el albirroja 1-0 ante Argentina, dando la primera sorpresa del preolímpico. 73 minutos, 1-0 Paraguay. Sacando la pelota en el sector medio, Deportivo Maldonado retrocede, jugándola para uno de los debutantes, Sebastián Diana. Le tiene el penado Diana, juega para Alfaro, casi se resbala, casi la pierde, lo presiona muy bien David por allí. También sale a presionar Jair. Recupera la pelota otra vez el Vasco da Gama con el chileno dominando la Gary Medel, el capitán cambia sobre el sector izquierdo, después un balón para Pitón, lo tiene Pitón que avanza con ella el número 3, cruza el puente, juega cortito para Leo Pelé que va jugándola por el medio otra vez para que venga con ella Jair, la tiene Paulino soltó por el medio, se caía David, sin embargo surge por derecha trepando por aquel costado Pablo Enrique que juega más atrás, siempre la pelota en poder de Vasco, maneja los hilos del partido, monopoliza el juego el equipo brasileño de Ramón Díaz, en 3 minutos de comenzar el partido. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada, debajo de pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barraca5esquinas.com.uy. Afirma tus derechos, firma por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas. Es la reforma de la gente. Sacando la pelota en el fondo, Deportivo Maldonado, la van a entregar para Hernán Petric, hay un hombre caído de Vasco da Gama, aprovecho para que Leo Escudero le dé un concepto, el molde táctico de Deportivo Maldonado en el arranque del partido, está muy sentido un brasileño. Leo, te escucho, Seguro en Oriental. Como ya 80 años ofreciendo el repuesto seguro. La iniciativa en el partido, el control de la pelota, todo le pertenece a Vasco da Gama, que le pone ritmo al juego. Deportivo Maldonado está un poco a la retranca, viendo cómo se va delineando el partido. Lo que sí he visto que Deportivo, cuando la tiene Vasco da Gama, busca salir rápidamente a presionarlo para que no jueguen cómodo. Igualmente por ahora la pelota la tiene el brasileño. En todo Brasil, En el piso. Perdóneme, para con el piso un brasileño no puede ver el número, pero ingresa la Sanidad. Se preocupó allí inmediatamente el banco del equipo gigante da colina, como le dicen al Carioca. Está sentido el partido detenido con Leo Escudero, con Iván Vuela, con el Polaco Méndez, con Carlos Condesa, que monitorea todo. Estamos en el fútbol de verano, en Radio Oriental, hay una voz que cruza mi país. Estamos con el fútbol de Domingo Burgueño Miguel. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios, platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2.000 artículos más. Arenal Grande y Blandengues. Droguería Paysandú está en Las Tocas. En la calle Vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, de 60 años a su disposición. 092-788-069. Sí, lo escucho, Iván. Es Vegetti el que está tirado, muy sentido por lo que muestra la repetición. Saltó arriba con el 3 de Deportivo Maldonado, con Menose, que le pegó involuntariamente, por supuesto, un codazo en la zona de las costillas, y eso es lo que lo tenía sin aire al delantero cordobés. Sentido Vegetti entonces sale de la cancha por ahora con 10. Juega el equipo brasileño. Transita en el sector medio con ella Diana. Por izquierda va trepando Alfaro. Se muestra para jugar por aquel costado el argentino Toledo. Todavía no se la han entregado a él. Vino para Pablo González. No llega el ex Albion ascendiendo
en la temporada 2020, si no recuerdo mal. Este diminuto volante de muy buenas condiciones, gran pegada, jugó en Liverpool además. Tira la pelota para que Pablo González corra por la banda zurda, pero roba la pelota muy bien Medel. Medel jugará para João Vítor, levanta sobre el sector medio, y no para Vegetti, que ya está en el campo de juego, la baja, sacando hacia atrás para Leo Pelé. La tira el número 6, se refugia sobre su media luna, entrega corto para que salga jugando atrás del piso con ella Paulino. Paulino tocará cortito para João Vítor, Vítor que deja para Gary Medel, otra vez juega para Jair, Jair que sale atrás del piso con esa pelota, cabecita levantada, abre por derecha, viene sobre el costado diestro, se arma el juego del Vasco da Gama, largo pelotazo, le erra la primera vez en un pase el equipo brasileño, ahí lateral que juega Deportivo. La corrida alemana líder en el mundo y Taylor Rica Rulemanis y su red de distribuidores Corriga Continental en la Rica Rulemanis, 902-17-73, Pinta A, pinta con la mayor calidad, Pinta A con mayor pinturas en todo el país, seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Erra Vasco da Gama el pase, como bien les decía Gustavo Rodríguez en su relato, el primer pase que erra Vasco da Gama, todo es virtud y merecimiento de lo que está haciendo Deportivo Maldonado, que va sobre la pelota, que va sobre la gente del Vasco da Gama para que no jueguen cómodos, por eso Vasco da Gama erra porque Deportivo lo presiona. Lo presiona justamente Cantera Gary Medel, que juega más atrás para su portero Leo Jardín. Este que levanta un balón sobre campo Deportivo Maldonado. A la lucha va Lucas Núñez, la quería bajar Payet, no puede Payet, rechaza Menose, la tira hacia arriba el zaguero de San Carlos, la va consiguiendo otra vez Lucas Pitón, Pitón que va jugando en corto para Jair, Jair más sobre el medio, para que salga otra vez João Vítor, camiseta número 38, y este para Medel, el chileno que juega por abajo, entrega para Jair otra vez, y este más atrás para Vítor, la pelota siempre en posición de Vasco, camiseta negra, con choles blancos y medias blancas para lo de Ramón Díaz, Deportivo vestido como Deportivo Maldonado, Centeno que corre para trabar y tratar de evitar la subida de Leo Pelé, el balón que rebota finalmente Petrica y lateral que vuelve a jugar el equipo brasileño. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país, en el jardín y extensión escolar de Ivo, acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibu.org.uy jardín. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago Sobrino vende, Sobrino respalda. Siempre pensando los brasileños con la pelota al pie. Pensa en ahorrar, pensa en los supermercados de Camisur. Se viene Dimitri Payet con la pelota, la jugó para Leo Pelé, falta cometida sobre el lateral. Por izquierda, lateral volante, juega con 3 en el fondo Ramón Díaz. Este trepa permanentemente, lo mismo que por el otro lado Paulo Enrique. Falta, el árbitro pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los comprarás en el intro 5 esquinas de Pando. Vendrá el tiro libre que va a jugar el francés. Payet ubicará la pelota sobre el costado zurdo, muy cerca de la guarida del portero Guillermo Reyes. Ya transitamos 8 minutos y medio. ¿Quién presenta el placar? Presenta Sinaco, nomás para atender. Que por ahora marcador limpio, cerrado en el domingo burgueño. Miguel 0, Deportivo 0, Vasco da Gama. Y estacionan Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Los esperan a 24 horas con todos los servicios de Acape 360. Y estacionan Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Tintorería Viene, lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aído 2001, 2408-0642. Retiramos y entregamos sin costo. Conversa el árbitro Antonio García con los hombres en el área. Jugaron corto, vino para Pelé, remató al arco. El número 6, Leo Pelé. El balón se va a perder lejos de Viado. Cuando quiso sorprender el francés Payet jugando la pelota al borde del área. Esférico que va a reponer Reyes para Maldonado. La estética del partido, por ahora el dominio. Leo Escudero, seguro, es todo del equipo vasco. Seguro como ya 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Indudablemente el dominio es de Vasco da Gama, pasó por la escuela, se trajo el pizarrón y esta jugada fue de pizarrón. Cuando todos esperaban el envío al área para buscar un cabezazo, jugaron corto al vértice del área menor. Allí apareció el brasileño que no definía bien, la pelota se fue un poco arriba, por eso Vasco da Gama no llega a la apertura. Que aparte Vasco da Gama juega bien y se lleva los golpes, porque hasta ahora Deportivo le ha entrado duro a un par de jugadores, entre ellos a Vegetti. Paulo Enrique juega corto, entrega para que vaya Vegetti al área, también está David, escapó, la hizo muy bien, enganchó, se metió al área, anda merodeando, crea pánico, el remate al arco de Jair, mal pisado, llegó increíblemente el brasileño. Si no estaba la apertura en el partido, otra muy buena jugada que fue tejiendo y ganando
el elenco de Ramón Díaz. Saque de arco que va a jugar Maldonado. Por ahora 0-0. El dominio es absoluto del equipo norteño. Sacará desde el fondo Guillermo Reyes. Jugamos con Oriental en la cabina número 9 en todos los estadios, como siempre. Con Iván Muela, con la información, tablero informativo. Te escucho. Anuncia Boisegé, 25 años líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Nueva jornada de la Premier League, victoria 4-0 del Liverpool ante el Bournemouth con 2 goles de Darwin Núñez, que llegó a 100 como profesional y que tiene a su equipo en la punta de la Premier. 48 para el Liverpool, 43 para el Manchester City, que juega en estos días por la fecha número 21, 43 para el Arsenal y el Aston Villa. El gran lateral que va a jugar Petri por el sector derecho en 11 minutos, 0-0 en el domingo. Burgueño Miguel con unas 5.000, 6.000 personas aproximadamente observando lo que es la presentación de Joaquín Bogosian y sus dirigidos en esta temporada 2024. Deportivo que tendrá que hacer bien los deberes, tomando un poco de referencia a lo que decía Leo Escudero este año, que tampoco la tiene fácil en la tabla de descenso. Bueno, Marco Rubén ahora creo que nos sigue, se toma el posterior izquierdo, se levanta el número 9 argentino, que estuvo mucho tiempo sin jugar. Bueno, se radicó aquí en Maldonado a vivir, dejó el fútbol profesional y bueno, le gustó de nuevo, le picó el bichito. Algunos dicen que porque su amigo Di María va a jugar en Rosario Central a mitad de año y él quiere ponerse en forma para también volver otra vez a jugar en Rosario Central. Es lo que se dice. Lo cierto es que se sintió y creo que no va a seguir. Una baja obligada, apenas 11 minutos en cancha el argentino, no sé si podrá seguir. Vende el polaco Méndez, el Oriental. Barraca Maldonado desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos atados en pago con toda la tarjeta, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Bueno, veremos, a ver, se viene un cambio obligado, creo, en Deportivo, ¿eh? Se va a ir Marco Rubén, se saluda con el chico Centeno, se va. Solamente 11 minutos en cancha pudo estar el argentino, una de las caras nuevas que presenta Deportivo. Lo presentó el año pasado, jugó algunos minutos en los últimos partidos del campeonato. Se viene, creo que el juvenil, ¿no? Se viene el hombre que le marcó 2 goles a Nacional. De León, exacto. Elías de León se viene a la cancha, entonces el minuano. Se fue Marcos Rubén. Ese será el cambio en el equipo rojiverde que anda buscando. Reproducto de Millas Importaciones, millasimportaciones.com.uy. Gana de cabeza, pero con infracción. Jair, el árbitro, dice que repone Deportivo. Y usted reponga su repuesto original. Inchaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Movida Tropical en Durazno, sábado 10 de febrero en el Parque de la Hispanidad desde la hora 19 con entrada gratuita. Las mejores bandas del país en un espectáculo único. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. Elías de León entonces por Marcos Rubén, el cambio obligado en los hombres de Joaquín Bogosian. Avanza el Fernandino con esa pelota, la tiene el Faro, cruza la mitad del terreno, se muestra González, se viene por izquierda pidiendo la Toledo, metieron para Elías, corre por ella la primera pelota, el juvenil exige para que la tire afuera Víctor, hay córner, Joao Víctor llegó justo cortando la asistencia, tiro de esquina que va a jugar Maldonado. Pensás en color, pensás en la Cerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa Miguelete, casi Fernández Crespo, al Cerda Pinturas, automotriz, hogar, industrial y agrícola. Miguelete 1733 al Cerda, sabemos de pintura. Desde la posición hábitat se viene el tiro de esquina. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Cantera jugó para González, González para Cantera, remató al arco y el disparo abajo de Leo Jardín, el portero vestido con un celeste pálido. Se queda con esa pelota el 1 brasileño, la primera llegada de Cantera, Leo Escudero en Oriental, seguro. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. La presión de Deportivo Maldonado da su rédito, toman una pelota, salen rápidamente del córner, aparece uno de los futbolistas que para mí le va a dar mucho resultado a Deportivo Maldonado en la medida que pueda quedarse, que es Cantera, que volvió del fútbol colombiano, agarró la pelota, uno que sabe, sacó un remate violento y por poco no fue gol del Deportivo. Estuvo bien el portero Leo Jardín para quedarse con el remate potente y bien dirigido de Maxi Cantera. Se viene Payet que metió para David, caía en el área, dijo que no pasa nada García. El número 10 francés, este juega con ojos en la nuca. Tiene un
un paso más rápido que el resto. Cada vez que toma la pelota, ahí la tiene. Payet, lo sale a marcar dos, retrocede porque lo cierra Cantera. La juega más atrás, purifica bien para que la tenga el brasileño Luca Pitón. Pitón que va tocando para Jardín. 15 minutos, primer cuarto de hora. El partido por ahora está 0-0. Sacarás del fondo Jardín. Por ahora no hay tarjeta, polaco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Se para Bogosian, observa muy cerca del asistente de este lado, da alguna indicación, se enoja con algo que por ahora no está ocurriendo. Es el primer partido oficial que hace Deportivo Maldonado ante Cifuentes. 6.000 personas, 21 grados de temperatura en Maldonado. La luna trepada a los techos, observa el partido. Van a jugar para Joao Víctor, entrega por derecha para que trepe, por aquel costado la pide Gary Medel. Vendrán para Medel, juega para Víctor, está fuera. Ahí saque lateral que juega Maldonado. 9 Casas Simaco y en las 9 Casas la mejor atención y el mejor precio. 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Montevideo Hair, centro de implante capilar, implante con técnica fue Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Hair. Consulta sin costo al 092 63 63 10. Trepó Toledo y centro, venía muy pasado, se va a perder afuera sobre la tribuna. Roberto Sosa de espaldas a la intendencia de Maldonado. El otro saque de arco para Vasco, se anima un poquito más Maldonado, llegando por izquierda otra vez con Toledo, el argentino que se encendía ante la marca de Gary Medel como también de Enrique. Sin embargo, el centro se fue por el otro lado, sacando la pelota Medel, camina en el punto penal. Allí sale lento, Cancino, lo espera para tomar Elías de León, que ingresó por Marco Rubén, que se retiró lesionado. Toca cortito para Jair, la pide Paulino, otra vez vendrá más atrás para Joao Víctor, vino para Gary Medel, juega Vasco da Gama. Ega Promo, 44 años, Catarata se llega con entradas a parque, $369. Siga el mejor viaje de tu vida. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado Helvético en Nueva Helvecia? Otro supermercado de Tamisur. El domingo Burgueño Miguel, que juega en estos partidos de verano, algo de la Copa Nacional de Selecciones que se está jugando en OFI, pero después se estará parando nuevamente porque podrían haber novedades a nivel internacional. Todavía no hay nada confirmado oficialmente. Después en las próximas horas seguramente se sabrá. Por ahora no tenemos la información oficial, por eso no la damos al aire, ¿no? Pero sí no hay alguna novedad. Y bueno, alguna novedad internacional puede llegar en las próximas horas. Cuando lo tenga, inmediatamente usted se va a enterar. Sería algo muy bueno para el interior, ¿no? Tocando la pelota Luca Pitón. Y este va a jugar por izquierda. Prefiere jugar por el medio para Víctor. Se van a juntar con Jair, dejó para Leo Pelé. Pelé meterá para que vaya el francés. La tiene Payet. Cubre el balón. Se le va a perder afuera, tirado por la marca de Hernán Menose. Dijo el árbitro que es lateral, el que la perdiera David. Juega la pelota abajo en el sector medio. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal Guarino, en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca del citrus. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en el pasillo en Santa Lucía y Canelones? Otro supermercado de Tamisur. Queda protestando un brasileño, después cae uno de Deportivo que era Toledo. El árbitro pita y marca tiro libre para Maldonado. Hay marca que todos los electrodomésticos los comprarás en Electro 5 esquinas de Pando. Le pegará en el fondo el zaguero Sebastián Diana, otro de los debutantes. La pareja de zagueros de Maldonado es nueva. El lateral derecho Petric también, digo nuevo en el sentido de que llegaron, ¿no? Lucas Núñez repite en la mitad de la cancha. Nuestra cantera que retorna, lo de Pablo González, como decíamos. Acá hay infracción y sale la primera tarjeta. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. De falta cometida por Joao Víctor. Hay tiro libre que va a jugar lo de Joaquín de Bogosian, que conversa algo con Petric al borde de la cancha. Está dando alguna explicación el joven técnico de Deportivo Maldonado, a unos 40 metros del arco de los dirigidos por Ramón Díaz. Conversa cantera. Conversa algo con Pablo González, va Diana al área, está esperando Menose, está también Lucas Núñez, llegará de pelota quieta por primera vez Deportivo con la posibilidad de un tiro libre, pero muy lejos, No sé si le pegará de ahí Canteras o Pablo González. ¿Le pegará al arco? No, prefiere el centro, libre para Menose. Era anunciado el centro y gana bien de cabeza en el fondo sacándola Enrique. La va jugando por izquierda para Pelé, la tiene Leo Pelé más atrás, se refugia en su cimiento, sale otra vez Vasco da Gama. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG líderes en placa de acceso, USG Montevideo Maldonado. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 2-908-11-36. Ya vete Lucas Pitón sobre la izquierda para Pelé, la tiene Leo Pelé, se frena por izquierda, se quiere meter al área, emerge por aquel costado.
Venía germinando la jugada de Vasco, tratando de juntar pases por aquel lado. Se la tira fuera Petric. Hay saque de mano que va activando la circulación del juego. Otra vez Leo Pelé. Pelé que juega más atrás para Payet. El francés que prepara el centro. Hace lectura del área. Córner. La saca Lucas Núñez. Tiro de esquina. Que juega otra vez el equipo carioca. Flores te espera. Conoce más en flores.com.uy. Intendencia de Flores. Radio Oriental, como siempre, la más potente con el fútbol de verano, desde el domingo burgueño Miguel en la cabina 9, en todos los estadios, todos los partidos, dentro que buscará otra vez en el área el grandote de Joe Víctor que está molestado, está esperando también Pablo Enrique, va Lucas Pitón, arriba el argentino Pablo Vegetti esperando el centro, se toman en el área Lucas Núñez con Joe Víctor, es grande, 1.87 mide el zaguero brasileño, buscaba por arriba Pablo Vegetti, no pudo, gana de cabeza sacándolo otra vez Leo Pérez, Pérez que juega para Gary Medel, sale notable. Qué bien escapó de dos, se metió entre medio de dos de Deportivo Maldonado. Veterano, el seleccionado, el hombre de la generación dorada chilena. Juegan por el otro lado, la tiene otra vez Vasco. Flores te espera, conocer más en flores.com.uy. Intendencia de Flores, seguro con la marca líder en Corea, las herramientas eléctricas y batería que guían para la conducción y la industria. Importa y distribuye Seller Parrado, Sociedad Anónima. SWAT, sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT contigo, con todo. No pudo controlar la pelota Cantero, después comete infracción, lateral, marca el árbitro, que jugará por la banda derecha. Gary Medel lo dejará primero para que vaya Paulo Enrique, seguro en Oriental, Leo Escudero, ya transitamos 21 minutos. Años ofreciendo el repuesto seguro. En 21 minutos, lo bueno para Deportivo Maldonado, que presiona, que busca que el conjunto de Vasco da Gama no juegue cómodo. Los brasileños, si bien dominan la pelota, ya no están jugando cómodos. Producto del no jugar cómodo es que Joao Víctor lo detuvo con falta de León y vio la tarjeta amarilla. Me gustan los movimientos que hace Deportivo Maldonado, que tiene que tener cuidados en la mitad del campo de juego, porque a veces lo superan jugando rápido y llegan en posición de gol los brasileños. Pero buen planteamiento del equipo de Bogotá. Hablando de gol, Iván Buena, ¿quién lo grita? Anuncia WCG, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Lo grita Argentina en la noche de Valencia, en la hora, en el minuto 92. Luciano Gondú, para mí, en posición adelantada, que no sanciona. El asistente pone el empate Argentina y Paraguay 1-1 en el comienzo del preolímpico para ellos. La perdió Medel, la perdió Víctor, se viene para el gol Elías de León, a ver si lo marca, se demoró, dijo el árbitro que se tiró. Dice el árbitro García que se tiró. Qué pena, un instante pestañeó Elías de León, lo tenía el gol después de un error en la salida de los brasileños. Y sale disparado David y responde, la réplica es para los norteños. Saca notable Diana cuando corría por el otro lado buscando esa pelota Pablo Enrique. Ahí saque lateral para Vasco. Leo, qué chance se perdió el juvenil minuano que defiende a Deportivo. Seguro Comallar, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Lo perdió, pero estuvo ahí, llegó a pisar el área, llegó a definir. Es un Botica que ya es una realidad para Deportivo Maldonado. Cuando lo pusieron en primera, acordate que le hizo un par de goles a Nacional. Lo cierto es que Deportivo lo está complicando a Vasco da Gama, por eso ahora llega a pisar el área una fracción de segundos, titulió, se distrajo, no sé qué, y ahí se lo llevó puesto el hombre de Vasco, pero es una jugada clara de gol para el Deportivo que ya está emparejando la situación de juego con el conjunto brasileño. Ahí llegó la parcialidad de Vasco, llegaron más, son unos 20, 30, pero hacen más ruido que todo el estadio. Lateral que va a jugar Petric por derecha, insólito. Llegaron ahí, tenían colocados algunas banderas, pero ahora comenzaron a llegar un poco más. Seguramente se demoraron, miraron mal el reloj, algo habrá pasado de que no llegaron cuando comenzó el partido. Yo tengo 23 minutos y se perdieron estos 23 minutos algunos hinchas de Vasco. Tocando la pelota por abajo, Joe Víctor. Juega para Lucas Pitón y este que va dejando para Payet. El francés juega por el medio. Entrega para Jair. Camina con cabecita levantada. Ya se muestra para jugar con el Gary Medel. Viene para Medel. Este dejará para Pablo Enrique. Este deja correr para que vaya por aquel costado Paulino. Paulino que cae. Dijo el árbitro, no fue nada. Le queda para que arranque por aquel costado Alfaro. Se frena el lateral zurdo. La pide Centeno por este lado. El árbitro detiene el juego. Para decir que hay un hombre caído es un amistoso y se enojan los futbolistas como si fuera un partido de vida o muerte. 24:30, ¿quién presenta el placar? Lo presenta Simaco, uno más para atender. Que por ahora en el domingo Burgueño Miguel están empatando 0-0. Probaste los nuevos condimentos emigrantes, son los únicos con hambre fácil, condimentos emigrantes, con gusto a lo de antes. Golazo de confitería Balsay de Pando. Para 10 personas desde 3.780 pesos, reservas al 2292-2378. Aprovecha para hablar Bogosian
con Centeno, con Petric y también con Elías de León. Algo les está indicando, los trajo hasta el borde de la cancha y les da una charla allí el joven entrenador que tomó la tutela ahora de Deportivo Maldonado en esta temporada 2024. Con Leo Escudero en el comentario, con Iván Bueno en la información, con el polaco Méndez, que nos conecta al mundo, Carlos Condesa, siendo el hombre que monitorea todo. Se va a reanudar el juego después que el brasileño se va recuperando. Por ahora no tenemos goles. Paulinho se queja porque le entraron duro, pero lo que pasa es que Deportivo Maldonado está jugando duro, ¿no? Menos y Diana le entraron fuerte a Benetti, le encajaron un par de codazos, disculpe por el encajaron, pero es la realidad. Le dieron un par de codazos, lo hicieron tambalear al argentino. Ahora Paulinho también ve la marca fuerte de parte de la gente de Deportivo Maldonado. Lo increíble es que la única amarilla del partido está del lado de Vasco, por Joao Víctor. Tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semilla de esperanza. Escribir WhatsApp al 094-127-70. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Final. ¿Dónde se terminó? Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En Valencia, por el preolímpico, Paraguay y Argentina empataron 1-1 a primera hora. Ganó Perú y es líder del grupo 1-0. Bueno, hay falta contra Paulinho, sin embargo, creo que Gary Medel vino allí en forma intempestiva, se le plantó adelante a García. Claro, ahora hay manotazos, el partido está caliente, está candente. Y García cobró la falta pero no sacó tarjeta. Y ahí vino Gary Medel inmediatamente, a Paulinho le dieron 2 o 3 empujones, después lo tiraron y recibió un pelotazo. Es lo que le dice Medel a Lucas Núñez. Y Lucas Núñez lo razona lo que Medel le quiere explicar, lo sigue apuntando con el dedo. Ahora se tornó mucho más conversado el partido de lo previsto en un amistoso. El árbitro no sacó tarjeta. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Pachet le pegará esa pelota a los uruguayos. Jugar amistoso difícilmente le juegan en punta de pie, ¿no? Pero es un lindo partido, una linda oportunidad para Deportivo ir preparando todo para la temporada oficial. A correr por ella Paulinho, dejará cortito para Paulo Enrique. Enrique juega corto, el balón viene sobre la banda derecha para Jair. Jair que juega más atrás para Gary Medel. En el viento de la cancha con la pelota recibe el capitán. La juega más por la izquierda para Luca Pitón. Pitón que juega para Pelé. La tiene Leo Pelé. Pelé que va jugando para Pachet. Se frena el número 10. De puntín levanta una pelota otra vez para Luca Pitón. Y Pitón que juega para Jair. Y Jair que juega para Pachet otra vez. Va el número 10, levanta la mirada, juega para Gary Medel, la bandera de Vasco da Gama recibe la pelota. Lo decía el colega Leinecker, que este es el equipo titular, aunque Vasco está jugando esta pretemporada y también está jugando el campeonato estadual. Otra vez para Pachet, y este que juega muy bien para que ponga el cuerpo. David se lo sacó notablemente de arriba el zaguero de Deportivo. Le queda otra vez para Leo Pelé, domina el zurdo, prepara el centro, rozó, se abre en el punto penal, la quiere sacar Lucas Núñez de barata para cualquier lado con cierta desprolijidad. Le queda otra vez para Pelé, este que juega para Pachet, que bien. Cuando uno viene a jugar es una delicia. El centro viene al área, la pelota viene al paro, se duerme, casi se la roba. Pablo Enrique quedó ahí nomás y recupera la pelota aquí en la réplica Deportivo. Vino para Cantera, zafa de 1, zafa de 2, se tira Cantera, falta cometida por Paulinho. El árbitro vuelve a marcar infracción, dice que repone Deportivo. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Es cierto, la técnica de los brasileños uno la conoce históricamente, ¿no? Pero verlos así desde cerca jugar es espléndido, es algo extraordinario a lo que uno invita muchas veces a que los equipos uruguayos intenten por lo menos jugar de esa manera, por lo menos intentar, la intención. Habrá otro tiro libre que va a jugar en su campo rojo y verde. Arizada y retornar la Marañada de Delivery 2 409-2517, la Marañada Riviera Requera de Primera División. Istex Oriental, la radio del fútbol, más partido, más estadio, más audiencia en todo el país. El 10 de tu equipo siempre tiene un plan como vos, que con Antel tenés 70 gigas por 840 pesos por mes. Se viene la carga Deportivo Maldonado. A la carga le lleva con el cargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Aguanta la marca Elías de León de
El volante Jair que lo presionaba, salía lejos a marcar también Joao Víctor, está amonestado. Pelota arriba para Centeno, se manda por derecha, la tiene Bruno, se frena, le pisa la pelota, protege ante la marca de Pelé, también lo sale a marcar Joao Víctor y David dominó con cantera, el centro cerrado en el primer palo, las manos del portero Leo Jardín para quedarse con ese centro que se fue cerrando. Se queda con ella el guardameta Leo Escudero, seguro en Oriental, opina como siempre el comentarista Oriental. Seguro como hace 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Es bueno lo de Deportivo Maldonado cuando juega por afuera, cuando va por banda, busca desbordar a velocidad y meter un centro como en esta ocasión. Deportivo de a poquito se va soltando y se va metiendo de forma tal de emparejar el partido. Cuando los brasileños tocan, si los dejas tocar te pintan la cara. Algo que ya sabe de mucho tiempo a esta parte. Por eso Deportivo Maldonado presiona. Y atenti con el arbitraje de Antonio García. Si no saca alguna tarjeta, el partido se le puede desmadrar. Si no quiere sacar tarjeta, por lo menos protector solar para que algún futbolista no termine quemado. Bueno, aquí se protesta todo, los brasileños se tiran también. Quedó en el piso el número 7, David, después de ir a forcejear con Lucas Núñez, que juega al borde siempre, el 5 de Maldonado. Balón perdiéndose afuera, lateral por izquierda que va a jugar el Faro. No se levantó más el número 7, David. Menos se abre los brazos, como diciendo, en todas las jugadas se tiran, en todas las jugadas protestan. Le dice, fue con el hombro. Es Paulino el que está en el piso, se enoja con Hernán Menose. Viene Petric, Paulino el de pelo rubio, amarilla para el delantero brasileño. Sale la tarjeta. La tarjeta de los uruguayos. Bueno, amonestado también el delantero. Quedaron en un diálogo con Menose. Tendrá el saque lateral. Sigue hablando ahora el argentino Begetti con el zaguero de Deportivo. Vendrá un saque con las manos, un saque de banda, un lateral. En 31 minutos se protesta demasiado. Parece un partido, insisto, por los puntos. Alfaro tomará el saque lateral con Oriental, con la 12. La más potente con el fútbol de verano. Y este partido entre Deportivo y Vasco da Gama. Juega el balón para Elías de León. Pone el cuerpo. Se quiere sacar de encima la marca de Joao Víctor. Lo van a presionar entre dos. La saca muy bien. Miró para Medel. Y Medel que levanta de zurda arriba para Begetti. Begetti que quiere peinarla. Le sale un pase hacia atrás y mal. Le quedó para Cantera. Cantera para Centeno. A ver si la mete al área. Hoy Centeno. Le pegó muy mal. Se fue lejos, desviado. Se cae la tribuna debajo para el chico de Deportivo Maldonado. Le quiso pegar de primera, le salió muy, pero muy desviado. ¡Saque de meta! Anuncia OXG 25 años, sistema constructivo liviano. OXG es tu mundo, construyelo. Se ha confirmado el equipo arbitral para el partido de ida de la final por el tercer ascenso del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional, que será el próximo martes, 17:30, con Santiago Mota como árbitro central del juego. Daniel Fersuc y Matías Muniz estarán en el bar. Sale jugando rápido, pelota que vino para Paulo Enrique, prepara el centro, la sacó hacia atrás para Paulino, viene el delantero, sale con todo Alfaro, pelota trabada que deriva otra vez para Paulo Enrique, 32 minutos y medio, juega más sobre el medio para que la tenga Jair, Jair que juega para arrancar allí Joao Víctor, el zaguero metió otra vez para Paulino, el centro, la domina de pecho Petric, el balón se va a perder al córner, nadie le dijo a Petric que estaba solo. Otro tiro de esquina que llegará sobre la cabecera de la Roberto Pontes y Julio César Abadí para Vasco da Gama. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Tocará Pachetti, el balón para Leo Pelé, sin embargo todavía no levanta. Están todos en el área, el árbitro que observa. Hay empujones, agarrones. En el primer palo está Begetti. Más atrás llegó Joao Víctor. Gary Medel queda solamente para lo que es el relevo en la zona defensiva. Es el único defensa que queda. Deportivo todo metido en su área para defender esta pelota quieta. Se vuelve a reiterar el tiro de esquina. Lo va a tomar Payet. Otra vez el número 10 que ubica la pelota con pierna derecha. Otra vez el árbitro que pide ahora que salga otro esférico. Había 12 balones en el campo de juego. Se demora el tiro de esquina. Entramos en los 34 minutos. Centro que llegará sobre el Imperio Deportivo Maldonado. Se lo quiere derrumbar el equipo carioca. Le viene el centro, el primer palo no. Pasado, saca bien Menose. Busca de contra la réplica para que venga Centeno. La baja muy bien Pelé para Gary Medel. Amagando y escapando. Pone bien el cuerpo. Después lo presionaba Toledo. La juega muy bien hacia atrás para su portero. Propone salida desde el fondo. Informa Supermatch, nada fácil el deporte. Recordemos, Gustavo, que Rampla Juventud van a jugar por el tercer ascenso, la final, la primera, como dijimos, en el Olímpico el martes 17:30. Y andamos buscando Polaco. Producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy.
Y vamos siempre con la pasión en Oriental. La pasión de Proctimur desde 1981. Le quedó para Pelé, la busca Payet en el área, andaba merodeando. Otra vez Vasco. Lo tiene contra las cuerdas a Deportivo, que no puede salir. Mal dominio otra vez de Elías de León. Y Gary Medel, un tiempista bárbaro, con la experiencia además a cuesta la mochila de todos los años. Salió para robarle una pelota limpiamente, jugó para Leo Pelé, avanza el zurdo, se frena, la pide Payet, la jugó para Paulino, le va a pegar Payet, llegó al borde del área, remató y en la media luna sacó un disparo suave abajo para que Reyes vaya controlando en 35 minutos. Seguro en Oriental, Leo Escudero. Seguro como ya 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Con el sello de los conjuntos brasileños, excelente jugada, la tocaron varios por el sector izquierdo, descargaron al centro del área y allí apareció el hombre de Vasco da Gama para sacar un remate bien dirigido abajo, pero allí estuvo bien esta vez el portero Guillermo Reyes para ahogar el disparo del número 10 del francés Payet, en lo que llevaba a destino de gol, en lo que bien pudo haber sido un gol para Vasco da Gama. Linda jugada de Vasco, la tocaron todos, con el sello del fútbol brasileño. Toca y juega otra vez Vasco, pelota robada por Toledo. Dejaba era Pablo González, va a tocar para Cantera, casi a domicilio. 35 minutos y medio, no tenemos goles en el domingo Burgueño Miguel. Toca y juega otra vez Deportivo, trata de sacarse de encima Vasco da Gama. Le pega hacia arriba el paro y la pierde. Bogosian se toca la cara como pensando, diciendo, hay cosas que tenemos que ir ajustando de a poco. Va a jugar otra vez desde el fondo el equipo vasco, hoy jugando con camiseta negra, con su escudo rojo, tan conocido, tan identificativo de su institución. Jugándola por izquierda con Payet, dominándola Jair, dejó cortito para Paulino, Paulino dejó para Payet, abrió para Pablo Enrique, crece por derecha, qué peligro, pelota rasante, le sale mal el tiro al número 96 que corría por aquel costado. Se va quedando con ella otra vez el guardameta de Maldonado, Reyes. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Amitab solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Vayas donde vayas, caí bien, caíte con un Rosé. La pisa Centeno, lo sale a marcar allí Paulino, está en todos lados Paulino, bueno el 18, gran futbolista por lo menos en estos minutos, nos ha presentado, digamos que casi la figura de este equipo en zona ofensiva. Se vino Toledo, buscó el desborde, llegó Cantera, no pudo Cantera, le quedó a Centeno, le volvió a pegar muy mal Centeno. Se reitera otra vez, se apura el pibe, lo aplaude Bogosian. 2 tiros ha tenido las 2 veces, una de derecha y una de izquierda y se apuró. Saque de meta que va a tomar Leo Jardín, 37 minutos. Deportivo desbordó por izquierda otra vez con el argentino Toledo. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. La verdad que cuando Vasco da Gama juega y Deportivo Maldonado pierde allí la marca, porque Vasco juega rápido, se le complica al conjunto fernandino, ¿no? Sigue estando mejor Vasco da Gama, pero Deportivo le pone fuerza, le pone ritmo. Ha tenido un par de llegadas interesantes por intermedio de Centeno, que ha querido definir, pero lo ha hecho de mala manera. El partido en líneas generales está parejo. De los últimos 15 minutos estamos hablando, está parejo, aunque domina más la pelota el Vasco. Venía un centro sobre el área de Paulinho que quedó protestando y el árbitro García dice que sí, que hubo una mano. Es al borde del área, muy cerca sobre el vértice derecho. Tiro libre que va a jugar Vasco da Gama. 38 minutos, casi 39. Tenemos en el domingo Burgueño Miguel, en este domingo, ya en la noche profunda, con 21 grados la temperatura, con unas 6.000 personas que han llegado para observar lo que es este amistoso internacional. Deportivo que además tuvo la oportunidad en la temporada anterior de jugar la fase de la primera fase de la Copa Libertadores de América con el Fortaleza de Brasil, que después jugó la final de la Sudamericana aquí mismo en el domingo Burgueño Miguel. Conversan 2 hombres, uno de Vasco. ¿Ya se va a colocar en la barrera? No, pensé que se iba a colocar allí en el sector de la barrera Pablo Enrique. Sin embargo, se va colocando en la media luna. Solamente Medel queda en 3/4 de cancha. Todo Vasco pisando casi el área de Reyes. Peligroso tiro libre. Toma carrera Payet. Colocado está Leo Pelé. Son los 2 que le van a entrar esa pelota. Se adelanta Payet con el disparo. Remató al arco. Bajó y tocó el techo.
tocó el techo del arco de Reyes. Se acaba de salvar Maldonado, saque desde el fondo. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Pero qué jugada, se mandó créditos directos. Con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutar de este beneficio y muchos más. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta de... La estética del partido, lo decíamos con Leo, en la pelota de Vasco da Gama, Deportivo tratando de meter alguna contra, de controlar por momentos la ofensiva de un equipo brasileño que, como siempre, la técnica, los fundamentos están en cada lugar de la cancha. Aquí dominando para que el zaguero Luca Pitón la juegue para Leo Pelé. Le tira el 6, va el rubiecito número 6 que tiene este equipo. Va a jugar cortito para Paulino. Paulino que avanza, va como número 10. Sirve un centro para que corra Paulo Enrique. La metió de cabeza sobre el área, saca Viana. El pelado la juega para que la tenga Toledo. Toledo la quiere dominar, tirándola para que recale en el pecho. Se desmaya en Cantera. La domina después en su pierna derecha. Lo van a marcar dos. La lleva Cantera, atropella, capa de tres, falta. Para mí fue falta, para el árbitro también. El árbitro dice que es tiro libre para Deportivo. Pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos los comprarás en Electro 5 esquinas de Pando. Pero qué calidad mostró Cantera en esa jugada. Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. Vendrá el tiro libre que va a jugar Lucas Núñez. Dejará más atrás para Menoso, todo en campo de Vasco. Allí en la cintura del campo lo va pidiendo Alfaro por la banda zurda. Alfaro que ya le marca el pase a Pablo González. Por izquierda va Toledo, abierto. Allá sobre el costado izquierdo, sobre tribuna sur. Por derecha la pide Centeno. Por el medio se muestra el juvenil Elías de León. Se retiró lesionado. A los 11 minutos Marcos Rubén. Juega más atrás Diana para Reyes. En la media luna de Maldonado. Levanta una pelota el portero. Juega otra vez para Petri. Domina al borde de la cancha. Petri que quiere abrir los brazos por este lado. No. Juega más atrás para Menose. Menose que juega para De León. De León que va posteándose. Retrocede demasiado el centro delantero, lo toma de la camiseta Jair, casi se lo lleva. Y el árbitro le dice tranquilo y saca la tarjeta. Salió la tarjeta para el número 8 de Vasco. Minas Importaciones, jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. 41 minutos y la pelota vino para Cantera, pero se demoró, se la robó. Más rápido, tocando el balón vino para Payet. Avanza el número 10, cabecita levantada, elegante jugador. Le roba muy bien Centeno de atrás esta vez, pero la vuelve a recuperar Payet, dejó a Menose por el camino. Viene Payet para el gol. Pensé que metía el remate, sin embargo metió un pase para David. Y David estaba en nuestra historia, el pase fue muy largo, pero tuvo el primero Vasco da Gama. 41, siguen 0-0, Seguro Oriental, comenta Leo Escudero. Seguro como allá 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Una constante del primer tiempo, cuando Vasco da Gama toca y zafa a la marca pegajosa por momentos de Deportivo Maldonado, llega y con peligro. Las jugadas de gol más claras, en claridad, valga la redundancia, y en volumen, en cantidad de jugadas, han estado al lado de Vasco da Gama. Ahora Payet llegó con un nuevo remate que por poco no termina adentro. Insisto, lo bueno de Deportivo está cuando marca, cuando presiona, cuando no deja que Vasco toque. Porque cuando Vasco da Gama toca, realmente no les voy a decir que le pinta la cara, pero lo complica mucho al equipo fernandino. 42 minutos y medio, carga con Leo Pelé, el centro para Beguetti, el argentino que iba cortando, sacando la Deportivo, la tiene Cantera, Cantera juega para Petri, domina, roba otra vez el brasileño, le queda para Leo Pelé, jugó para Payet, dominó Payet, miró, tocó de primero, se apuró, la va sacando Reyes. Payet juega en forma exquisita, realmente, lo que decíamos hoy. Es el fútbol en estado puro. Vino otra vez para el 10. Avanza. Jugará por el medio. Dejó correr primero. Vino para Pablo Enrique. Se mueven las piezas. Pablo Enrique giró. Levantó de zurda. No, se acomodó derecha. Metió para Baguette. Metía para Benedetti. Digo, sale Reyes. No estaba en offside, no. Me quedé pensando en el francés Payet y me salió Baguette. Sale el guardameta Reyes en 43 minutos. Se acaba de salvar Maldonado. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos. Minas Importaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Un jamón serrano, un buen quesito, algún tomate cherry, algo de aceite de oliva y allí está la baguette preparada para el amigo Gustavo Rodríguez. ¿Qué le parece? A esta altura de la noche, casi las 10:30, sería algo esperado durante buena parte de esta jornada, ¿no? Hace rato que estamos esperando a ver si nos puede servir algo por acá, no aparece nada. Sacando Reyes, levanta Guillermo Reyes, la busca de León, arriba para ganarle a Gary Medel, pero el cabezazo es muy, digamos que forzado y deriva a las manos del portero Leo Jardine. Con Iván Vuela,
en la información, sostiene la noche de fútbol dominguera. Se vino Payet otra vez. Tiene que salir Menose. Corta Menose, juega para González. La va robando otra vez, no me dan respiro para irle con Iván Buela. Otra vez con la pelota para Paulino. Paulino que descarga por derecha para que vaya con ella Joao Víctor. Víctor jugará para Enrique. Paulo Enrique otra vez con Víctor. Joao Víctor jugará para Gary Medel. Ahora sí aprovechó. Iván Buela, te escucho. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Fecha 2 del torneo clausura de la Liga Uruguaya de Básquet, que comienza mañana, 21 horas, en el Polideportivo del Gran Parque Central. Nacional recibe a Cordón. El martes 2 partidos. Hebraica, La Remolque, Unión Atlética y Defensor Sporting Malvin en Welcome. El miércoles cierra la jornada Goes ante Peñarol en Plaza de las Misiones. Peñarol y Nacional son los líderes de la liga con 14 ganados, 2 perdidos. Cuida la pelota Cantera, lo presionan dos. Quiere salir de la marca del Jairo. Allí trababa la pelota finalmente David. Era Jair el que lo presionaba. Creo que vamos a jugar un minuto más. Es lo que dice, creo que Antonio García. Veremos el cartel. Sí, un minuto más. Falta cometida sobre Pablo González, que el árbitro no cobró. Yo creo que era infracción. Sin embargo, el número 30 de Maldonado se levanta. Le sigue protestando a García, como diciendo, no viste la falta que me hicieron. García trota en la mitad de la cancha diciendo que no le hable más. Vino para el portero Jardín. Levanta arriba para que vaya otra vez peinando la pelota Payet. Payet que juega para Leo Pelé. Menos se pone el cuerpo, deja que se vaya al lateral. 45 minutos y medio. Le quedan segundos nada más este primer tiempo. Estamos con Oriental en todos los estadios, en todos los partidos. La auténtica radio del fútbol. Desde el domingo Burgueño Miguel en la cabina número 9. La tiene Cantera, 0-0 Deportivo y Vasco. Dominaba Cantera, se le pierde afuera. Va a reponer por este lado seguramente Leo Pelé y se va a terminar el primer tiempo. Con un 0-0 entre el gigante da Colina, que está haciendo la pretemporada en Uruguay, y el Depor Maldonado, el de la Avenida España. Juega por derecha y la pelota se va a terminar, dijo el árbitro. Arrancaba por allí Vasco, pero no hay tiempo. Estamos a mitad de camino. Se fue el primer tiempo con un 0-0 entre el rojo y verde de Maldonado y el equipo de Vasco da Gama, dirigido por el riojano Ramón Díaz. Me adelanta un título de su comentario, Leo Escudero. Seguro Comayara, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Atractivo e interesante primer tiempo, duro, áspero por momentos por la marca que impuso Deportivo Maldonado. Vasco da Gama prácticamente hizo toda la perfección, pero claro, le faltó el gol. Trabajó para el gol, pero no logró mandarla a guardar. ¿Por qué? Porque Deportivo Maldonado hizo gala de la presión en la marca, esa presión arriba lo llevó a robar alguna pelota y llegar por afuera con la intención de anotar, cosa que no pudo, pero también la marca del Deportivo fue férrea, fue dura, trató de no dejar espacios y en esa dureza de la marca golpeó una y otra vez de repente a Begetti, sin intención o simplemente con la dureza de la marca, pero lo increíble de todo esto es que el arbitraje de Antonio García ha mostrado únicamente 3 tarjetas amarillas, todas en Vasco da Gama, insisto, en un primer tiempo atractivo e interesante donde Vasco hizo prácticamente toda la perfección, pero claro, le faltó el gol para que fuera perfecto el primer tiempo. El adelanto en el comentario, en el título de Leo Escudero en Oriental. La voz, como siempre, en Radio Oriental, la sonoridad de la radio y la información al instante de Iván Buela. Para nosotros ir cerrando este primer tiempo, alguna noticia más, alguna información y más, Iván, para ir cerrando esta primera parte. Anuncia USG 25 años, sistema constructivo liviano USG, tu mundo, construyelo. Fútbol de mañana que tiene a las 4 de la tarde la Supercopa Italiana, la final de la Supercopa Italiana que se juega en Arabia Saudita a las 4 de la tarde, Napoli-Inter. El plan para mañana también tendrá un juego por la Premier League, que enfrentará al Brighton con el Wolverhampton, 16:45, y un juego por la Liga de España a las 5 de la tarde, Granada del Cacique Medina y Matías Arezo recibiendo en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Atlético de Madrid de José Jiménez, la actividad de los uruguayos de las ligas europeas el lunes en la tarde. Se van los hombres tanto de Maldonado como de Vasco da Gama, los suplentes deportivos Gonzalo Silva, Nicolás Fuica, Gianfranco Trasante, Lucas Peña, Santiago Cartagena, Sebastián González, Ángel Rodríguez, Agustín Rodríguez Vidal, Mariano Nichele e Ignacio Sosa son los que esperan. Ya ingresó Elías de León por el lesionado Marcos Rubén, que apenas jugó 11 minutos. Yo me tomo un descanso. Comenta Leo Escudero en Oriental. Volvemos en un ratito. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Otra gran voz oriental.
empatando 0-0 Vasco da Gama y Deportivo Maldonado al final de los 45 primeros minutos del juego. De persistir este empate, habrá penales para definir al ganador. Sería la 9ª definición por penales de la Serie Río de la Plata, de la cual los equipos uruguayos han jugado 7, ganaron 4, perdieron 3 en 22 partidos de la Serie Río de la Plata que se vive por Oriental. Este próximo martes, otro clásico nos espera por Oriental. Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano. Goñi y Bardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Redoro y la gran cadena oriental del fútbol. Ya tenés tu Mastercard Brow débito, aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano. Monumental de la Costa y Velódromo, pedila por Ibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país, lo saben los jugadores y asadores. El secreto está en la constancia, Matambrito, la constancia. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de Neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Por envío de cartas, cargas, encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo, Colegio Liceo, Sagrada Familia, educar y evangelizar en un clima de familia es nuestra misión. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Paramos albañil, constructor o arquitecto, Casa del Constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, comunícate por WhatsApp al 097 66 22 22. Pasate a la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática CBT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos, Uruguay. Y ahora llegó el momento del comentario. Por Oriental y para todo el país, comenta con seguridad Leonardo Escudero. Ha llegado una llave seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tienen. Atractivo, interesante, primeros 45 minutos en el campus fernandino con empate parcial entre Deportivo Maldonado y Vasco da Gama 0-0. El conjunto brasileño Vasco da Gama, el dirigido por el argentino Ramón Díaz, es el típico equipo brasileño que toca la pelota de buena manera, le da destino seguro al balón en cada pase, prácticamente no erran pases los brasileños. Un fútbol dinámico, vertical, que va por banda, con variantes, que llega por el medio, que llega con volantes, con los delanteros. Así se plantó Vasco da Gama. En los primeros minutos, Vasco da Gama yo diría que le hizo sufrir el partido a Deportivo Maldonado porque movían la pelota de una muy buena manera. Pero Deportivo encontró en su férrea marca, en su férrea defensa, la posibilidad de intentar frenar a Vasco da Gama, pero fundamentalmente de tratar de quitarle la revolución al conjunto brasileño, de intentar de que el brasileño Vasco da Gama no jugara cómodo, que no jugara a placer dentro del campus fernandino. ¿Por qué? Porque intentó presionarlo en la salida, intentó atacar los espacios Deportivo Maldonado, intentó ir sobre la pelota, intentó ir sobre los futbolistas de Vasco da Gama para que estos no jugaran cómodos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Deportivo Maldonado, fundamentalmente, que es lo que nos interesa, porque es el equipo uruguayo el que se prepara para jugar el torneo local, se paró con 4 hombres al fondo, 3 volantes, 4-3-2-1. Esos 2 volantes por delante de los 3 de marca, que eran Centeno, Núñez y González, eran Toledo y Maxi Cantera, 2 futbolistas a los que uno les reconoce muy buena disposición técnico-táctica, no solo para la marca, sino que fundamentalmente para desdoblarse en la ofensiva. El único punta, en principio, de Deportivo Maldonado fue el argentino Marco Rubén, que debió abandonar el campo de juego al minuto 11 por un pinchazo, por un tirón, e ingresó el juvenil Elías de León. Usted ya lo conoce porque ha jugado en Primera División e inclusive en su debut, de la mano de Coito, jugando en el Gran Parque Central, le anotó 2 goles
al conjunto tricolor. La férrea marca, la disposición a no dejar espacios, el presionar, eso fue lo que le fue dando rédito a Deportivo Maldonado en la intención de frenar a Vasco da Gama, y lo incomodó. Lo incomodó al punto tal que los brasileños fueron protestando el partido una y otra vez ante el arbitraje de Antonio García, que para mi gusto es un arbitraje muy light, un arbitraje muy de verano, porque sacó 3 tarjetas amarillas en filas de Vasco da Gama, a Joao Víctor, a Jair Rodríguez y a Paulinho, y ninguna en filas del Deportivo Maldonado. Y Deportivo en algún momento fue bastante recio, fue bastante duro, jugó fuerte Deportivo Maldonado. Recordamos, por ejemplo, que Menose lo atendió al argentino Begetti con un codazo, tal vez involuntario, pero lo dejó tambaleando, pidió asistencia, quedó en el piso, y después, como si fuera poco, cuando lo recauchutaron a Begetti y siguió, apareció el pelado Diana, el 23, y que juega en el fondo, que también lo atendió. Se fue como que picando el partido en algún momento, con conversaciones, con protestas. Apareció Gary Medel, que le gusta esto del partido férreo, del partido duro, del partido picadito, para también meter algún que otro bocadillo. Lo cierto es que el partido de verano tan solo se juega en enero, de amistosos, simplemente porque es por la Serie de Río de la Plata. Fue bastante complicado el primer tiempo. El que jugó mejor, indudablemente, fue Vasco da Gama, porque fue el que tuvo la pelota, el que la manejó, el que buscó llegar, el que se aproximó al área, el que pisó el área una y otra vez, con jugadas claras de gol, al punto tal que Guillermo Reyes tuvo por lo menos 2 o 3 atajadas, 2 o 3 manos realmente interesantes para volcar una pelota afuera o por sobre el horizontal. El mejor, el más distinguido en filas del Vasco da Gama a la hora de hacer el fútbol, de jugar al fútbol, ha sido el francés Dimitri Payet, que no camina en la cancha, ni siquiera la corre, yo diría que la sobrevuela. Tiene un fútbol tan distinguido, tan elegante, tan esbelto a la hora de controlar la pelota y de pararla y de manejarla y de pasarla, que realmente el francés juega de galera y bastón en este conjunto de Vasco da Gama. Es el diferente, que tuvo un tiro libre al borde del área, algo esquinado en favor de Vasco, cuando ya promediaba el primer tiempo, y le pegó tan bien la pelota, que yo diría que acarició la pelota y la misma acarició el vertical izquierdo, el ángulo del vertical izquierdo del portero Reyes, en lo que bien pudo haber sido una de las chances claras de gol del Vasco da Gama. Un Vasco da Gama que se dedicó a jugar, que por momentos se nubló, por eso que le decíamos de la marca férrea del Deportivo Maldonado, que le incomodó. Yo no le voy a decir que ensució el partido, pero que sí se lo hizo entreverado. Este Deportivo Maldonado tiene, a nuestro entender, si bien falta mucho, pero tiene, a nuestro entender, desde el cuerpo técnico, Joaquín Bogosian, y desde el plantel, un equipo como para ser un hueso duro de roer en el campeonato uruguayo. Tiene un equipo que obviamente va a dar pelea, un equipo que deberá sumar muchos puntos para zafar de esa incómoda posición en la tabla del descenso con la que arranca, pero tiene jugadores interesantes, lo del argentino Toledo, lo de Maxi Cantera, en la medida que se pueda quedar en Deportivo Maldonado, porque retornó desde Colombia, pero tiene allí una cláusula que, si aparece alguna oferta del exterior, podría ser la misma tomada en cuenta y se podría ir, pero en la medida que Maxi Cantera se quede, es un futbolista para nuestro medio realmente impresionante, realmente interesante, de buen manejo de pelota, un futbolista muy táctico, porque tanto marca, presiona, va sobre un lugar, como ataca, como se desdobla la ofensiva, como mete un pase filtrado, como llega con algún remate, como llegó hoy de afuera, siendo de repente de las más claras del Deportivo Maldonado, generando allí la intervención del portero Leao Jardín. Cantera es un futbolista realmente que tiene mucho para dar a este Deportivo Maldonado. Lo de Petri, lo de Menose, son futbolistas de muchos años. Lo de Reyes, un arquero ya consolidado, con experiencia. En definitiva, Deportivo tiene cómo defenderse para este torneo local, y así lo demostró hoy. También es justo decir que en estos primeros 45 minutos se nota a un Vasco da Gama mucho más aceitadito, un Vasco da Gama mucho más fino, que ya ha jugado algún partido anterior por la Serie de Río de la Plata, pero se lo ve más armadito que Deportivo Maldonado, que hoy sale por primera vez al campo de juego a rendir su primer examen de un fútbol medianamente formal. Igualmente en Bogosian, un técnico joven de la nueva camada, que viene precedido de un muy buen trabajo en filas de Uruguay Montevideo la pasada temporada, que fue equipo que estuvo a punto de subir, al punto tal que estuvo peleando la chance del tercer ascenso hasta hace poco. En Bogosian, en un técnico joven, reconocemos un técnico para mirar de cerca, para ver su trabajo. En el plantel de Deportivo Maldonado, con lo que puede hacer Marco Rubén, que hoy salió sentido, un argentino de mucho recorrido. No vamos a decir ahora lo que es Marco Rubén en su trayectoria, un hombre que le puede aportar
criticar mucho a Deportivo, pero las dos caras de la moneda, ¿no? La veteranía, la experiencia, el recorrido internacional de Marco Rubén y la juventud de León, que ya no es una promesa a futuro, es un presente, es una realidad del joven delantero minuano del conjunto de Deportivo Maldonado, que como decíamos hace un ratito le marcó goles a Nacional, pero es un futbolista a tener en cuenta, joven, sí, es cierto, pero la juventud tiene que tener su espacio, tiene que tener su lugar, y bueno, Deportivo Maldonado se lo ha venido dando a De León, y hoy Elías volvió a entrar y estuvo allí cerca, llegando al área. Me da la impresión que lo medular de este Deportivo Maldonado ha estado por el tema de la marca, del presionar, de tratar de que el rival no jugara cómodo. Cada vez que Vasco da Gama estuvo en aprietos, estuvo incómodo, fue cuando Deportivo emparejó el partido, cuando Deportivo intentó llegar, a veces con criterio, a veces con fortuna y a veces con una muy mala definición, como le pasó a Centeno, que llegó 2 veces y seguramente lo que intentó fue hacer un centro o pegarle al arco y le salió la pelota para la intendencia. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, nadie le pega mal a la pelota por gusto, son cosas de circunstancias de partido. Es muy fácil estar de este lado y decir le pegó mal, es mucho más difícil estar en la cancha y tratar de pegarle bien. Pero lo cierto es que Deportivo Maldonado tiene con qué incomodar a Vasco y tiene Deportivo Maldonado con qué ser un protagonista para intentar lograr sus objetivos dentro de la próxima temporada en el torneo local. En Vasco da Gama, insisto, si los dejan tocar, si los dejan manejar la pelota, le hacen el campo orégano, como dije el otro día y algunos se rió. Pero el Vasco da Gama, cuando jugó a espalda de los volantes, cuando buscó tocar sobre los laterales, cuando intentó llegar a velocidad, lo sorprendió a Deportivo, lo dejó medio que mal parado. Insisto, para el segundo tiempo, donde seguramente se vendrán un montón de cambios de un lado y del otro, en la medida que el partido más o menos se mantenga como hasta ahora y no se desdibuje, da la impresión que Vasco da Gama está mucho más cerca de un gol. Pero vuelvo a insistir, y no quiero ser pesado, pero quiero reiterarlo porque me parece que ha sido lo medular en Deportivo Maldonado, la intención de cómo pararse en el campo de juego a presionar, a no dar pelota por perdida, a tener una marca dura, a tener una marca férrea y tratar de que el rival no le maneje el partido. Por más que en un 75, 80 o tal vez un poco más el porcentaje, Vasco da Gama dominó y manejó la pelota parándose con actitud ofensiva, parándose en campo del Deportivo Maldonado y proponiendo el partido, porque Vasco da Gama lo jugó y Deportivo Maldonado lo que hizo fue marcarlo, tratar de frenarlo, tratar de trabarlo de cara a intentar sacar un buen resultado, que hasta ahora es un 0-0 cantado. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Leonardo Escudero. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tiene. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Por Oriental y para todo el país, comenta con seguridad Leonardo Escudero. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Gustavo Rodríguez. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Otra gran voz oriental. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación precio-calidad de cortes tradicionales y gourmet en Maldonado. Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey, Carnes del Sur. Lo diferente marca la diferencia. Marina Inmobiliaria en Colonia 1577 y anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo, Marina, 2409-8591. La UF abre las puertas de la Quinta Tribuna, el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguilo en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. Comenzó el fútbol aquí en Deportivo Maldonado, se entrecortó, por eso les pido disculpas a los compañeros, perdí momentáneamente lo que era el retorno, ahora creo que estamos bien, le pido uno que hay a los compañeros en estudio. Perfecto. Aquí una variante, ingresó Praxedes con el número 21, si no estoy mirando mal, se fue
el 18, Paulino. Y el Deportivo ingresó Cartagena. Estoy mirando quién se retiró en el equipo de Joaquín Mogosian. Aquel balón que se va a perder afuera, repone el Faro sobre el costado izquierdo. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajo todos los precios, platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2.000 artículos más. Arenal Grande y Blandingues. Afirma tu derecho, firma por el plebiscito para eliminar la SAFAP, mete una. Y estás por construir o remodelar tu hogar en Barracas 5 Esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Se fue Cantera en Deportivo. Se fue Maximiliano Cantera. Está Cartagena en el elenco rojiverde local. Ataca el Fernandino, va por izquierda con Pablo González. Roba la pelota en el fondo. Finalmente Enrique. Pablo Enrique jugó por el medio para Payet. Hay falta, dijo el árbitro que no. Le quedó para David. David meterá para Praxedes. Correrá por izquierda. Avanza con ella Payet. La tiene el número 10. Encaró. La echó muy larga. Trabó con todo Petri. La pelota deriva otra vez para Payet. Tratará de jugar para Praxedes. Metería el centro. Domina y juega cortito. Pino para Paulino que está en el campo. Se fue otro en Vasco da Gama. No pudo apreciar quién es el que se retiró. Otra vez por izquierda la tiene Pérez. Leo Pérez juega más sobre el costado izquierdo. Domina otra vez con ella Praxedes. La pide Beguetti en el área. Todavía no lo ven a la referencia de área que tiene Vasco. Jugaron para Paulino. Paulino cambia por derecha. Avanza con ella dominando esa pelota Pablo Enrique. Enrique juega más atrás. El balón está en campo otra vez de Vasco. Droguería Paisandana Las Locas en la calle Becas y Mario Ferreira los envía con una gran calidad y productos todos para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paisandana de 60 años a su disposición. 092-788-069. Para mí no está... Ataca abajo, tiene la apertura, remató al arco y el disparo. Se queda con ella Reyes, se fue Gary Medel. Es el cambio que realizó. Se fue Medel, ingresó Praxedes en el elenco de Vasco da Gama. Leo Escudero, seguro. Seguro, como allá a 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. El segundo tiempo arranca como el primero, con Vasco da Gama teniendo la pelota y buscando el arco del Deportivo Maldonado. Juega el más atrás para su portero Leo Jardín. Levanta un balón que va recorriendo la noche. Arriba saltando Viana. La busca el número 7 David. Rompe y saca de 12. Vuelve a picar la pelota en el sector medio. Si te escucha Iván. ¿Alguna vez viste un equipo que jugara 2 partidos a la misma hora? No, por eso hablábamos con el colega hoy, Leinecker, y le preguntaba justamente eso, ¿no? Juega acá la pretemporada y está jugando el torneo Tahual. Exactamente, el Carioca fue final recién, acaba de empatar 3-3 por el torneo Carioca. Un equipo repleto de suplentes, de juveniles, por supuesto, pero bueno, acaba de terminar ese partido. Obviamente ni siquiera está Ramón Díaz, que está dirigiendo aquí en Maldonado. Sí, el otro día creo que jugó con San Lorenzo de Almagro acá y también jugaba el mismo campeonato. Los brasileños es lo que tienen fútbol a cada rato, todos los días, juegan 2, 3 campeonatos a la vez, es impresionante, ¿no? Acá la van a cambiar, Cartagena que no puede, va dominando el zaguero Luca Pitón. Pitón juega más atrás para quien ahora tiene el brazalete de capitán, avanza el brasileño, juega para que vaya Leo Pelé por aquel lado, no, los haga presionar, bien Deportivo, lo obliga. Se equivoca, hay lateral que va a jugar Hernán Petric para los de Bogosian. La corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rulemanex en su red de distribuidores Corrida Continental. En la Rica Rulemanex, los 902-17-73, el parque vacacional de Eibu en Periápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalperiápolis.uy. Juegan por el medio, presiona Hernán Toledo, revienta sacándola a Pablo Enrique. Y este para el argentino Pablo Beguetti, pero no puede, tampoco puede Praxedes. Juego y fútbol asociativo de los brasileños. La detección de espacios permanentemente buscando rotar, movilizarse. La pide por derecha Paulino, la tiene por este lado Pablo Enrique, tribuna de Roberto Fonte, la juega para que remate al arco Praxedes. El disparo se va lejos, Praxedes se tiraba de cabeza en el pasto pidiendo falta. El árbitro Antonio García dice que será saque desde el arco que va a tomar Guillermo Reyes. El parque vacacional de Eibu en Periápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones www.parquevacacionalperiápolis.uy. Sobrino informa. Edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones en Sayago. Sobrino vende, Sobrino respalda. Estamos en los 2 minutos del segundo tiempo. ¿Quién presenta el placar? Lo presenta Sinacur, va para atender. Que no tenemos goles en el domingo. Burgueño, Miguel Maldonado y Vasco da Gama están 0-0.
Este verano contratar Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139 500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139 500. Ahora quien entraron a raspar son los brasileños, Pablo Enrique. Le entró al argentino Toledo. También recién había una falta contra Pablo González que no le cobraron. Ahí se viene Viana. Va el pelado, traba con todo con Jair. Escapó, después la perdió. Le va a quedar para Paulino, la pide Payet. Arranca bajo la gama, pelota que vino para el francés. Se frenó en el vértice del área. Gran marca del Faro. Muy buena marca de Agustín El Faro. Sale el zurdo. La va a tirar arriba para que vaya a buscarla a Toledo. Toledo con la marca de Joe Víctor. Amonestado el zaguero brasileño. La juega más atrás para su portero. Leo Jardín que juega otra vez para que vaya Joe Víctor. Y este toca para Pablo Enrique. Y Enrique que tira la pelota sobre el centro del campo de juego. Le pega mal. La va a recuperar Petric Deportivo. Saldrá por la banda derecha. Con el lateral, flamante lateral derecho que llegó de Torque para Deportivo Maldonado. Y Bogosian que dice que pensar, muchachos, hay que pensar. Pensar ahorrar, pensar los supermercados de Tamisur. Juegan para Lucas Núñez, otra vez con Petric, avanza por el carril diestro. Petric con la pelota, todavía no cruza la mitad del campo. Jugará más atrás para Hernán Menose. Insas en color, pensás en la cerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa, Miguelete Casi Fernández Crespo, el cerdo de pinturas. Miguelete de 1733, Barraca Maldonado, desde 1996. Materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas y 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Menose juega para Viana, Viana para Pablo González. Otro de las caras nuevas de Maldonado. Jugará para Cartagena, la pelota la recibe el número 8 y va como volante por aquel costado. Levantará el centro para Elías de León, lo tiene, se la sacaron justo. Cuando Serrenamía se frotaba, el delantero las manos preparando lo que era el cabezazo. Y llegaba el chico Elías de León después de un centro de Cartagena. Justo cortó el circuito que era el gol, parecía para Maldonado. Escudero, Seguro Oriental. Seguro como ya de 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El pibe siempre está bien ubicado, siempre aparece dentro del área. Elías de León llegaba para el cabezazo, la peinó un hombre de bajo de gama, centímetros antes de él. Por eso no llegó a definir. Buena intervención del Deportivo, que fue bien por derecha y metió un centro para De León, que por esas cositas no pudo llegar a definir. Pero qué calidad con ese centro Cartagena, polaco. Con la calidad de Mayor Pinturas en todo el país. 6 minutos, segundo tiempo, vino para Viana. Detiene Sebastián Viana. Allá juega Alex Félix tocando para el Faro. La pierde al Faro, no. La recupera bien Toledo. La pelota no se fue. Corre para marcarlo. Paulo Enrique se frena. Toledo no tiene quien se arribe para jugar con él. Está muy solo. Lo rodean dos. Bueno, se enojó. Furioso quedó Paulo Enrique. También está enojado Paulino, conversa Jair. Será otro tiro libre que va a jugar el de la Avenida España por el costado izquierdo. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando distinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Las mejores comparsas en Alcilla en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20. 34ª edición de las primeras llamadas del interior en el tradicional recorrido del barrio Bertodasco. Invita Intendencia Departamental de Durazno. Hay otro lateral que va a jugar Maldonado, no, el árbitro dice que es para el otro lado. Protesta Alfaro, ahora vendrá con el saque de costado Paulo Enrique. Tengo la sensación de que no tiene el ritmo del primer tiempo, este segundo tiempo. Hay que aclarar que es un amistoso que están en plena pretemporada ajustando detalles los entrenadores. Bogosian principalmente, que asumió hace muy poco en los fernandinos. Pelota que vino para Leo Pelé. Leo Pelé más atrás juega para Lucas Pitón. El capitán ahora debajo de la gama ante la salida del chileno Gary Medel. Otra vez para el número 3. Levanta de zurda. Ya trepó Leo Pelé, encontró el espacio. Se manda por aquel costado. Ganó terreno, metió sobre campo antagónico para Payet. Quería correr, dejarla para que fuera Vegetti, pero cierra bien Diana. Le pega hacia arriba Diana, la va a conseguir Elías de León. La domina de León, se cae de León. Dijo el árbitro que sigue el juego. Le quedó para Centeno. Aparece por derecha Bruno Centeno. Centeno juega para Petric. Petric que juega para Cartagena. Cartagena otra vez para Petric. Y este vuelve otra vez tras sus pasos. Volverá a empezar para Maldonado. Tocándola para Menose. 8 minutos casi. El partido está por ahora 0-0. De Casa Simaco y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjetas Santa Tana Simaco. Siempre te salva uno más para atender. Montevideo Care, centro de implante capilar. Implante con técnica fue Zafiro, sin suturas, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Consulta sin costo al 092-63-63-10. Arriba en las alturas, buscaba esa pelota Joe Víctor.
con Elías de León. El chico de Maldonado no pudo controlarla. La saca muy bien por bajo Jair. Jair dejó para Pachetti, para David. Pero aparece Menos, se corta media Menos. Se le queda otra vez para David. Amaga el pase, la pide Praxedes. Sin embargo, hablen para Pelé. Viene Leo Pelé, jugó para Payet. Sirve el centro. Atentos al Reyes. Neutraliza bien el 1 de Maldonado. Seguro Leo Escudero en Oriental. Pasa a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Lo mismo del primer tiempo, ¿no? Cuando Vasco da Gama juega a voluntad, llega con peligro. Si bien está en una jugada de gol, desbordaron la línea defensiva del Deportivo Maldonado, le llegaron por afuera por izquierda y metieron un centro que conjuró sin problemas Reyes. Y lo bueno del Deportivo Maldonado, me gusta lo del pibe de León. Es un delantero que está siempre bien ubicado, siempre rondando el área. Después está si se la dan o no se la dan, si se la dan bien o se la dan mal. Pero está siempre bien ubicado. Y para un delantero, obviamente que lo medular es el gol. Pero para llegar al gol, primero bien ubicado para hacer referencia de pase de sus compañeros. 4 cambios se vienen de Maldonado, Comienzan los cambios, 4 vendrán en Deportivo. La pelota está en la mitad de la cancha, en poder de Joe Víctor. Va a cambiar por derecha. A trepar Víctor, a pedirla. Paulo Enrique, viene para Paulo Enrique. Recibe el número 96. Otra vez con Joe Víctor. Se mete en su propio campo tocando el esférico para Lucas Pitón. Pitón dejará para Jairno. Sigue Pitón, avanza Pitón, jugó para Pelé. Se viene el lateral zurdo a correr por aquella banda. Le quita bien Petric tirándola sobre la tribuna. Campeón del este del 58. 4 cambios. Vamos a ir observando de a poco los hombres que se vienen en Maldonado. 0-0. El partido ya transita en casi los 10 minutos. Jugándola otra vez para Leo Pelé. Avanza el zurdito. Le tiene Leo Pelé. Jugó para que vaya David, la metieron sobre el área, entraba de frente Praxedes, córner no, dijo el árbitro, que pelota que no se fue porque la tiene controlada Reyes, pensé que se le iba, se queda con ella el 1 de Maldonado, después que la pelota se va hacia afuera, vendrán los cambios para Bogosian. Iga Promo, 44 años, Catarata seguía con entradas a parque, $369 y llega el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria de Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del Citrus. Se viene Ángel Rodríguez, otro de los que se viene es el número 3, Agustín Rodríguez Vidal. Pero todavía no viene de la cancha, arranca por ella Paulo Enrique, la soltó para Praxedes, se metió al área, la pide Vegetti, la pelota vino para Praxedes, la saca Alfaro como puede, cayéndose en el área, la va consiguiendo Lucas Núñez, abre por izquierda, tribuna para Roberto Fontes, todavía Deportivo no cruza el mitad de la cancha, vino para Toledo, amaga Toledo, pone el cuerpo Toledo, lo presiona bien Jair, giró Toledo, sigue Toledo, dejó a 2 por el camino, y García detiene la marcha para cobrar la falta, y ahora sí se vienen los cambios. Ya había realizado uno, ingresó Cartagena, se fue Maximiliano Cantera y ahora se vienen los cambios. Pablo González es uno de los que se va. Ingresa en su lugar Agustín Rodríguez Vidal. Vamos a ver el otro, se viene Ángel Rodríguez. Se va a ir Menose, creo. Se va Menose. Lucas Núñez también se va. Ingresa el número 7. Mariano Michele con N. Voy acomodando mi planilla, ¿no? ¿Sí? Los que entran, 4, Nicolás Suica, no me corregí si digo algo que no es, 27 Ángel Rodríguez, 13 Agustín Rodríguez y 7 Mariano Michele. Esos son los que entraron. ¿Bien? Afuera. Sí, el 34 también, ¿Sí? 34, sí, Gianfranco Trasante. Entonces son 5 las variantes. Está Trasante está por Petric en cancha. Bien. 34 por 32. Aunque, sí, perfecto. Aunque eso puso la televisión, pero me parece que Petric está en cancha. No. Sí, Petric todavía no se fue. Sí, está en cancha y lo vimos. Ya entró Trasante. Sí, se fue. Menose y Diana están afuera. El 3 y el 23 están afuera. También salió el 5 y el 30 y el 11. Se fueron. Bueno. Entonces, Pablo González, Lucas Núñez, Toledo y los 2 centrales. Diana y Menose. ¿Bien? Bien, notable. Petric pasó a jugar en la saga con el juvenil. Fuica entonces, Nicolás Fuica, de buen físico este pibe, que viene de la formativa de Deportivo. Trasante, Gianfranco, Trasante, ¿de dónde viene, Iván? Después te pregunto. La va dominando Praxedes. No lo tenía Trasante. Sí. Domina y juega muy... Sí. Es lateral izquierdo, la Casino. Bueno, puede jugar en los 2 sectores, no sé dónde ingresó, después lo dirán vos y Leo. Gianfranco Trasante viene desde Oriental de La Paz. La Casino, Gianfranco Trasante.
Bien, sí, entró como lateral por derecha. Allí jugando el balón más atrás para que la tenga el brasileño Leo Jardín, el 1 de Vasco da Gama. Jugó muchos cambios Bogosian, entrever un poco la baraja. Jugando la más atrás para que la tenga Joe Víctor. Presionado por este costado por Agustín Rodríguez Vidal. Se va a perder afuera. Elías de León también presionaba. Saque de arco que va a tomar el equipo carioca. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado Helvético Nueva Albicia, otro supermercado de Tarisur. 25 años de la mayor garantía del mercado. 25 años de USG, Sistema Constructivo Liviano, USG, Montevideo y Maldonado. Sacando desde el fondo, otra vez Jardín abierto por derecha, la tiene Joe Víctor. Un solo cambio realizó Ramón Díaz, el argentino que dirige Vasco da Gama. Qué buena pelota metieron por izquierda. Allá la quiere dominar David. El balón que se desmaya, el empeine derecho. Lo va a presionar trasante, se la tira afuera. Hay saque lateral que vuelve a jugar otra vez por izquierda, Leo Pelé. Se arriba el número 6 de Vasco da Gama, las manos arriba. Lo va pidiendo en el área el argentino Begetti. Está pidiendo la Praxedes, está David. También se está mostrando para jugar con el Payet. Sin embargo, juegan más atrás para Jair. Jair que la cambia por el centro del campo para que vaya dominando Joe Víctor. Ya se muestra para jugar con el Paulo Enrique. Entrega primero para un Pitón que juega por izquierda y avanza Vasco da Gama. 0-0 el partido. Primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Acomoda el cuerpo Paulino para ya salir jugando. Cambiando por derecha. Avanza por este lado. Sube por el carril derecho. Entregaron para Praxedes. El centro atrás. Se acomodó David. Le quedó para Payet. Se la sacó justo Ángel Rodríguez. El recién ingresado que se palanta como volante en la mitad de la cancha. A robar la pelota Vasco que va inclinando el campo de juego. Casi como una alfombra verde. La va llevando contra el arco de Reyes. La robó David. Se viene David. Se acomodó Payet. Dejó para Praxedes. Le pegó al arco. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Vasco! El remate al arco. Creo que fue Payet finalmente quien remató justo. El balón se fue lejos de Reyes. Y a los 15 minutos, entre las dudas defensivas de Maldonado y los cambios, trastocó todo Bogosian. Poco importa, es un amistoso, pero Vasco da Gama a los 15 minutos se pone en ventaja. Payet, el número 10, el francés, le pegó un rush bárbaro. Le entró con el borde interno del zapato derecho. 1-0. Al término del primer tiempo les decíamos en nuestro comentario, si el partido sigue por esta vereda, por este camino, será cuestión de tiempo de que Vasco da Gama llegue a un gol. Y así fue, por más que Deportivo trató de impedírselo. La sucesión de toques, el buen manejo de pelota de Vasco da Gama hace llegar a la proximidad del área y el distinto, el diferente, el que mejor juega en Vasco, el francés Payet le entró firme a la pelota, la puso lejos de la estirada y del alcance de Guillermo Reyes para poner las cosas más o menos en su lugar. Gana Vasco da Gama con un golazo, con un gran remate del mejor del campo de juego, del diferente, del distinto, el francés Payet. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Sacando la pelota ahora Fuica, la pasa mal Deportivo, lo tiene maniatado. El Vasco da Gama de contra, arranca por ella Elías de León, se vienen 3 cambios en Vasco, la tiene de León. Quiere para jugar con él, se muestra para tocar con él, el futbolista Fuica. También la pide más atrás Ángel Rodríguez. Pero sin embargo la pelota deriva perdiéndose por un costado y afuera. Hay lateral que vuelve a jugar Maldonado, se vienen 3 cambios. Se va el 8 en Vasco da Gama. Vamos a ir mirando los números. Se viene el 70, Serginho. Sí, Serginho el 78, Jair, que deja la cancha. Sí. Bien. Se viene el 23. 23. C. Gabriel es el 23. Sí. Bien, que también está en el terreno de juego. Y yo te digo quién es el otro que ingresa porque no lo está mostrando. Se va Paulino. Sí, se va Paulino y el otro que se viene es el 77, Marcos Ryan. Bien, Marcos 77 Ryan. para Marcos Ryan. Se va Begetti, ¿no? Ahí está. Se Perfecto, fueron se va el argentino. Paulinho, Jair y Begetti, los 3 que salieron. Ahí está, y se viene otro más, el 32. 32, Rojas, el 32. Rojas, bien entonces. Confirmar el nombre de pila de Rojas. Sí, se viene Rojas. Y el 77 lo estaba anotando, Ryan. Sí. Es el número 77. Sí, deja la cancha Ahí. Paulo Enrique para el ingreso de Robert Rojas, el 32, el paraguayo.
el paraguayo Rojas. Allí están en la cancha entonces los cambios de Ramón Díaz. Está ganando a los 15 minutos. Payet marcó el gol y le está dando la victoria a Vasco da Gama. Sale jugando Deportivo. Pelota que vino por el costado zurdo. Iba buscándola por allí Cartagena. También se mostraba Rodríguez Vidal, pero es lateral que va a jugar el Faro. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, con 908-1136. Desde 1958, la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos, bulones y anclajes para la industria y la construcción. Pedidos al 2900-235-15. La pide Michele, corría el Faro. El centro, ya está fuera la pelota. Hay saque de meta que vuelve a jugar los hombres de Ramón Díaz, que están ganando 1-0. En su último partido de verano, aquí en el Domingo Burgueño Miguel, preparando todo para lo que será el fútbol brasileño que se está jugando en otros torneos, ¿no? Recién nos contaba que hoy jugó por la tarde Vasco da Gama con un equipo alternativo de juveniles y perdió allá en su país. Juegan más atrás un balón que vino para Joe Víctor. El zaguero Víctor juega para su portero Leo. Le pega Jardín hacia arriba. Gana de cabeza Michele. Quiere jugar para que arranque Rodríguez Vidal. Le tiene Rodríguez Vidal. Se animó el pibe. La jugó para Cartagena. Ya trepó Trasante. Llegó Trasante. Viene por derecha. Quita en el fondo Vasco da Gama, sale jugando en 20 minutos. Golazo de Confitería Balzac para 10 personas desde 3.780 se reservas al 2292-2378. Eutanasia no es lo que parece, un libro de Miguel Patorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual. Buscalo en los locales de Tienda Liga o pedirlo al 094-578-885. Cuida la pelota el equipo brasileño, la pide Ryan, se muestra también C. Gabriel. Sin embargo, vuelve a purificar por el sector defensivo, tocándola para su capitán Luca Pitón. Pitón que juega para Joe Víctor. Y Víctor dejó para que arranque por esa pelota Rojas el paraguayo. La metió por el área, la corre Serginho. La saca Ángel Rodríguez, le quedó a Rojas. Va el paraguayo, Rojas dejó para que remate para Xavier Reyes al córner. Después del disparo de afuera del área del número 21. 20 minutos, opina en Oriental Seguro. Leo Escudero. Seguro como allá en 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Sigue manejando la pelota a placer el conjunto de Vasco da Gama. Con los cambios, Deportivo Maldonado parece haber bajado en la presión que ejercía sobre la pelota. Vasco da Gama sigue teniendo buen pie, le sigue dando buen destino a la pelota. No solo llegó al gol, sino que ahora se acerca y pisa el área con la posibilidad cierta y la chance cierta de llegar a un segundo. Pero qué calidad en el gol del número 10, Payet. Allí abrió el marcador Vasco da Gama, polaco. Ya con calidad de mayor pintura en todo el país. Se viene a la carga otra vez con un córner. A la carga, la lleva con el cargo rápido, seguro, puntual, lo tiras hoy y lo reciben mañana. Cabina número 9, Radio Oriental en todos los estadios, todos los partidos, la auténtica radio del fútbol. Vendrá el córner, no juegan corto, entregan para Leo Pelé. Le tiene el zurdito, la sacó más atrás para que venga Serginho. Levantará el centro, la hace muy bien otra vez para Pelé. El centro, le erró el cabezazo, un hombre de Maldonado que venga más. No llegó por poco Praxedes. Y la sacará Fuica. Avanza el corpulento juvenil zaguero de Maldonado. Lo puso a correr para que vaya Michele. No llega Michele, si puede antes Joao Víctor. Un cambio más tienen los brasileños. Juega cortito para Luca Pitón. Pitón que toca para Leo Jardín. Y este la tira sobre el centro del campo. A pelearla buscándola a David. A buscarla por el medio también Payet. Pero roba Petric. Está parado como zaguero. Jugando a Petric para tocar con Ángel Rodríguez. Y este para Cartagena. Y este por derecha. Se va arrimando Elías de León al área. La pide Cartagena otra vez. Vendrá para que arranque por aquella pelota. Se va mostrando para jugar con el Michele. La pide Agustín Rodríguez Vidal. Sin embargo, juega por izquierda para el Faro. Y este para que venga Cartagena tocándola para Agustín Rodríguez Vidal. La pierde el juvenil del Deportivo. Sale jugando notable. Va el equipo brasileño a la carga. Se suma Ryan, la pide Gabriel Serginho. Toca la pelota con Payet. Duerme, recala en el botín derecho. El 10 la hace descansar y ella agradecida. 22 minutos y medio. ¿Quién presenta el placar? Lo presenta Silac, uno más para atender. Que gana Vasco da Gama por 1-0. Y acá por el mundo protegido por Universal Asistar, la asistencia al viajero liquida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Asistance 2901-7378. Al Faro y el saque de costado con 6.000 personas en el Domingo Burgueño. Miguel Deportivo se prepara para el torneo apertura del fútbol uruguayo. Con el debut de Joaquín Bogosian como técnico en primera división. En primera, hablo de la A. Ya había dirigido en segunda
a Uruguay-Montevideo. El saque de costado que jugará otra vez Alfaro. Casi 23 minutos, transitamos de este segundo tiempo. La pide Michele para jugar. Se muestra también para tocar con el Rodríguez Vidal. Sin embargo, no la tira Alfaro porque tiene todo controlado bajo la gama. Lo presiona la ficha, lo hostilla. Alfaro todavía se arrepiente para jugarla más atrás. Le roba la pelota justamente Vasco. Le queda para Joe Víctor, pero rompe Alfaro tirándolas a cualquier parte. Vuelve en la cabeza de Lucas Pitón. El Bonero juega para Rojas. El paraguayo juega otra vez para el capitán. Salió en el segundo tiempo Gary Medel, que comenzó como capitán y zaguero del equipo de Ramón Díaz. Otra vez el balón por el medio. Viene para Serginho. Se acomoda Serginho. Abre el juego. Tocará para que suba con ella Joe Víctor. Víctor dejará para Rojas. Está fuera. Lateral defensivo para Maldonado. Vaya donde vaya, caíste con un rosé. Tenés tarjeta de interés efectivo. Con tu tarjeta de podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta de pedida en www.creditosdirectos.com.uy. La cambió Serginho para David, se acomodó Leo Pelé, llegó de frente el zurdo. Le pegó mal y arriba, muy abajo. El balón se fue a perder afuera, 24. Saque de arco, gana Vasco 1-0. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Ya tenés tu Mastercard Brown débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedí a Poligrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Última noche de información, Iván Buena. Algo de fútbol uruguayo, se viene la final de el tercer ascenso en segunda profesional, se viene Deportivo. Aguantame un segundo, ahí se equivocó Nichele. Estaba solo, pero pidiéndole la pelota a Cartagena y aparecía otro hombre más de Deportivo por el otro lado. Nichele remató cayéndose, le pegó mal, se queda con ella el portero. Vamos, que Iván Buena. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La Serie Río de la Plata continúa mañana con 2 juegos con equipos uruguayos. A las 20 horas, Liverpool Colo-Colo en el Estadio Luis Francini. El segundo turno, 22-15, con Defensor Sporting ante la Universidad César Vallejo. Ambos se preparan para enfrentarse en la Supercopa Uruguaya el próximo miércoles 31 de enero. ¿Cuándo se juega por el tercer ascenso la final? La final de ida el próximo martes, mi querido Gustavo, 17:30 en el Estadio Olímpico con el arbitraje de Santiago Mota, Rampla Junior Juventud de las Piedras. Qué lindo partido, se vienen 2 cambios en bajo la gama, el número 4 y el número 31. Domina la pelota Alfaro, allí va el lateral de Deportivo. Lucha con la pelota Serginho, dice que está fuera. Otro cambio más, son 3. El 4, el 31, se le anota la hoja. El Pulita Rodríguez creo que es, ¿no? Sí, el 2. El 2 es el Pulita Rodríguez. Bien. Vendrá el ex Nacional y Danubio, sí, el número 31. El número 31 es Rossi. Bien, y el 4. Y el 4, Maicon, gran físico para el pelado número 4, 1.90 por lo menos. Se vendrán 3 cambios entonces en Vasco. Ramón Díaz manda allí los últimos 3 cambios, me imagino. Pelota que vino otra vez sobre larga, la buscaba Agustín Rodríguez Vidal, le pegaba mal, salió directo a las manos del portero Jarvin otra vez. Se queda con ella el guardameta brasileño 26. Tiene muy buen ojo, relator, lo felicito. 1.91 para Maicon Pereira Roque, de 35 años. Sí, muy buen físico, por lo menos desde aquí arriba nos da la impresión. Por ahora no tenemos tarjeta en el segundo tiempo. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Vamos a ver quiénes se retiran. Se va a ir el número 7, David. Es uno de los cambios. Se va a ir el capitán, Lucas Pitón. Se viene el grandote entonces, Maicon. Y se va Joe Víctor, perdón. Joe Víctor el 38. Y en Deportivo se vienen 2 cambios más. Bueno, acomodo por acá a ver si puedo. El 28 y el número 15. Bien. El 28 y el 15. Ya te confirmo. 15 en Deportivo estamos hablando, ¿verdad? Sí, señor. 28, Lucas Peña. 15, Sebastián González. Yo pregunto varias veces porque con esto de los amistosos de verano, de los 10 cambios, nos vamos a volver. Sí. Diga que ya se terminó. Bueno, se va Elías de León. Que había ingresado a los 11 del primer tiempo por la lesión de Marco Rubén.
Y el otro... Centeno afuera. Y el otro Centeno. Ahí está. Se fue Bruno Centeno, que fue titular. En su lugar entonces Lucas Peña y Sebastián González, que vuelve a jugar el Deportivo Maldonado después de haber estado a préstamo en Rampla de Montevideo. Tocando Vasco da Gama, llegando a la media hora de juego, partido que se le dibujó después de todos los cambios, ¿no, Leo? Ahí el partido cambió totalmente, más allá de que estaba haciendo méritos bajos para mí el marcador. Una constante de estos partidos de la serie del Club de la Plata cuando arrancan los cambios, ¿no? Son muchos cambios de una vez del otro, se desdibujan todos los equipos, igualmente mantiene un poco más la forma, seguramente aferrándose a ese gol de diferencia. Vasco da Gama, que hasta ahora gana y gana bien. Deportivo ha intentado, ha llegado con algún remate, pero no ha tenido fortuna o no ha tomado una buena decisión a la hora de cerrar la jugada. Insisto, gana Vasco y gana bien. Vuelve la pelota peleada al Faro, se le va a perder afuera finalmente al Pumita Rodríguez, ahí lateral, que va jugando el Faro más atrás para Petri. Va rebobinando el juego, entregándola para Reyes. Reyes presionado por este lado por Rayán. La juega por el costado derecho para Fuica. La tiene Nicolás Fuica. Avanza el juvenil de Maldonado. Con la pelota Fuica. Lo presiona por aquel costado C. Gabriel. Juega por derecha para que la tenga Trasante. Trasante vuelve otra vez hacia atrás para que la tenga Reyes. En media hora de juego gana Vasco 1-0. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonida, taladro, atamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Pelota que van a jugar por el costado derecho, avanza con ella, dominando la Ryan, se muestra Serginho en el área, también está llegando de frente C. Gabriel, la sacaron a medias, pelea por esa pelota intentando Rossi, el número 31 la perdió, la va recuperando otra vez Vasco da Gama. El parque vacacional de Evo Imperiápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones www.parquevacacionalperiápolis.uy. Neumáticos Cooper te descuentan $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Infracción sobre Ángel Rodríguez, el árbitro pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Domingo de fútbol, con toda la pasión por Oriental, juegan Deportivo y Vasco. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Fuica juega más atrás para Petric, Petric ante la presencia y la marca de Ryan, la juega para el Faro. Está esperando por allí también, atropellándolo para robarle la pelota. El futbolista de Vasco da Gama, pero sale bien jugando por este lado. Entrega otra vez para Fuica. Fuica que camina, toca para Trasante, se muestra Ángel Rodríguez. Lo presiona Payet, el mejor de la cancha, que marcó además un muy lindo gol. De taco de José Serginho. Juega para Payet y este más atrás para su portero. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 Esquinas. Podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Afirma tus derechos, firma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. ¡Vete una! Corre, Praxede, juega para el número 31. Con la pelota va Rossi, se frena Rossi, dejó cortito para el Pumita Rodríguez. El centro. Roba por el otro lado Trasante. La va tirando al córner. Habrá otro tiro de esquina que juega el equipo. El gigante de la colina, como le dicen en Brasil. Vendrá por la izquierda. Pinta con la mayor calidad. Pinta con mayor pinturas en todo el país. Llegará el balón sobre la izquierda. Hay una bandera detrás del arco de Reyes, allá sobre el costado de la tribuna. Roberto Sosa, que dice Grupo Fortaleza. Debe ser un grupo de hinchas de Maldonado que hicieron esa bandera para la Copa Libertadores cuando Deportivo jugó en Brasil. Centro que va despejando desde el fondo finalmente Lucas Peña. No la puede conseguir arriba Cartagena. Siempre con ella abajo, que ya es un monopolio absoluto. Domina con ese balón, va a Pelé, centro. Rebota en Agustín Rodríguez Vidal. Otro saque lateral que vuelve a jugar Vasco. El sueño sigue intacto. Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur. Mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimbo del Rey. Carnes del Sur. Lo diferente marca la diferencia. Le pega Fuica, rebota, sale para presionar por aquel costado.
el futbolista Rossi. La va consiguiendo Rossi. Jugó para Praxedes. Cae el número 21. Dijo el árbitro que no fue nada. Queda en el piso el brasileño muy enojado con el árbitro García. La va consiguiendo Cartagena, pero la vuelve a perder otra vez Maldonado. Va a salir desde el fondo, Rojas para Vasco da Gama. Ya 33 minutos. ¿Quién presenta el placar? Lo presenta Simaco, uno más para atender. Que gana Vasco da Gama a los 15 del segundo tiempo. El francés Payet marcó el único gol del partido. La pide Rojas, la pide el Pumita. Juega más atrás para Rojas. Domina la pelota el zaguero. Juega con el Rodríguez, va al uruguayo. Rebota sacándola afuera finalmente Peña. Otro saque lateral defensivo. Colegio Liceo Sagrada Familia. Caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde la fe y valores nazarinos. Acercate a conocerlos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador en Lima. Sobrero informa. Edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. En Sayago Sobrero vende, Sobrero respalda. Mientras hablábamos de Gary Medel y su permanencia en el fútbol, jugando a gran nivel en el Vasco da Gama, hablamos también de Rojas, ¿no? Que hasta hace muy poco estaba jugando en el Gran River de Gallardo. Acá sale la tarjeta y es para Cartagena, polaco. Tarjeta B, la tarjeta de los uruguayos. Lo que económicamente mueve el fútbol brasileño, estamos muy lejos, años luz, de por lo menos poder llegar a arrimarlo siquiera. Tiro libre que va a jugar en el fondo otra vez Vasco da Gama. Toca cortito, la pide Maicon, viene para el grandote Maicon. Amaga en el remate, todavía no juega Vasco da Gama, se va el partido, 34 minutos después de los cambios. Se acható el encuentro. Maicon que va a jugar para que domine Rojas. La pide el Pumita Rodríguez por este lado. La pide Praxedes. También va llega Gabriel con ella. Sale bien Ángel Rodríguez. Traba con todo Praxedes. Avanza con ella Lucas Peña. Jugó para Ángel Rodríguez. Zona de tolerancia. Entregó para que vaya Michele. Le va a pegar Cartagena. Largo dispara. Pero va muy lejos. Desviado. Saque de meta. Este verano contratar Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series y tele para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow y para vos. Estación en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Va a salir de abajo, tocando cortito la pelota. El elenco brasileño vino para Rojas. Al Brasil, paraguayo con la pelota, la pide el uruguayo. Rodríguez juega sin embargo para Praxedes. Este empala una pelota para que domine otra vez Rojas. Y Rojas para Praxedes. Y este más atrás para Leo Jardine. Siempre jugando Vasco da Gama. Sin apuro, con paciencia. Buena técnica, vino para Leo Pelé. Juega largo para que arranque por esa pelota Serginho. Desbordará Serginho. Marcó Fuica. El balón está fuera, otro lateral que va a jugar el Maldonado por derecha. Pensás en color, pensás en la cerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa, Miguelita Casi Fernández Crespo, Miguelita 1733. De Casa Simaco y a las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Una más para atender. ¿A dónde hay un gol uruguayo? Iván Buena. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El uruguayo de Maximiliano Agondarán, que hizo su estreno con la camiseta de Sports Boys de Perú. Le ganó 3-1 en el trofeo Lizarraga a Die Strongest de Bolivia. El tercero fue del zaguero uruguayo ex Nacional, Progreso y Racing. Sacando Cartagena, la pelota va hacia atrás para que la tenga Trasante. Va Trasante, se la tira afuera, repone Deportivo rápido. Otra vez Trasante con Cartagena. La cambiará por izquierda. Sube por este lado Alfaro. Domina la pelota González. La tiene Sebastián González. Otra vez con Alfaro. Se arrepiente Alfaro. Ya cruzó la mitad del terreno. Otra vez más atrás para Sebastián González. En la línea que marca la mitad del campo jugando para Petrix. Todo esto por el costado izquierdo. Otra vez con Alfaro. Se vistió de número 10. La tira Alfaro. Va al zurdo. El remate otra vez. Se va lejos arriba. El caño atravesado. Hay un brasileño en el piso. Saque de arco. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjales Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno. Sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Deportivo Maldonado se ha aproximado al área de Vasco da Gama en este segundo tiempo, pero nunca, o casi nunca, tomó una buena decisión a la hora de cerrar la jugada. Ha intentado más con rematar desde el borde del área, desde afuera del área, que buscar un pase certero a algún jugador que podía parecer mejor ubicado que el que llevó la pelota y remató. Hace falta levantar un poquito la cabeza y desprenderse de la pelota, no llegar y pegarle siempre al arco.
Va tocando en el fondo Vasco da Gama. Opinó el oriental Leo Escudero. Estamos con Iván Boyle en la información, el polaco Méndez, con la locución comercial en esta noche de domingo, en este partido de verano, jugando Deportivo Maldonado y Vasco da Gama. Gana el equipo brasileño, se complicó el portero, le quedó para que el remate al arco Trasante. La jugó cortito para Michele. El remate al arco y el disparo. La va tirando el córner Leo Jardín después que él se equivocó. Sebastián González lo probó. El portero metió un manotazo Salvador. Se despertó Deportivo en esta. Tiro de esquina para Maldonado. La mejor comparsa se transita en Durazno y Vita Intendencia Departamental de Durazno. La Virgen y la Bandera, una historia para niños de Laura Charanita Talla López. Conseguimos en los locales de tienda Leo, pedido al 094-578-885. Ataca y se viene la réplica, reverdece la ilusión del equipo de Ramón Díaz. Leo Pelé la cambió por derecha, a picar por este lado, C. Gabriel. Va a llegar antes Reyes. Se queda con ella el guardameta de Maldonado. La juega para Fuica. Fuica que sale jugando. La tiene Nicolás Fuica. Se frena y toca para Trasante. Trasante metido ahora como zaguero. Se va a rotar con Fuica otra vez, que se ubica en su lugar de origen. Y vino para Cartagena. Cartagena está en la mitad de la cancha. Ya cruza el puente. Gana Vasco da Gama 1-0. Estamos con Oriental. La jugaron para Michele. La tiene Mariano Michele. Se frena Michele. Va el número 7. Siempre por la banda derecha sobre tribuna sur. Otra vez para Cartagena. Lo marcan dos. La tiró para Trasante. Cerró bien el número 4, Michael. El zaguero corpulento domina la pelota en el área. Le pega hacia arriba para que vaya a dominar la Payet. Payet que juega de primera para que domine Prexeves. Se arriba Rojas, el paraguayo, hacia la mitad de la cancha. Lo mismo pasa con el Pumita Rodríguez. Y todo nace por izquierda con C. Gabriel. Se frena C. Gabriel. Se muestra para jugar con el Ryan. Hay un hombre brasileño caído. Otro hombre más caído y se gana la tarjeta Sebastián González. Saca la tarjeta García. La tarjeta de los uruguayos. El árbitro lo vio, lo molestó. Al santo botón, la verdad. 40 minutos, una falta para ganarse una tarjeta amarilla. González a Payet. Payet que le va a hablar diciendo, pero así no. ¿Cómo me vas a pegar sin pelota? Se enoja el francés, se armó, bueno, alboroto, tumulto, barullo. Se tiran algún manotazo los brasileños. Insólito. No sé lo que quiso hacer González cuando Payet, tiene razón el brasileño. Después que soltó la pelota, ¿para qué cometer esa falta? Bueno, allí el árbitro se mete en el medio para separar. Es insólito, ¿no? En el final ya de este partido. Y está tu amigo Michael en el medio, ¿no? Del metro 90 y pico. Sí, ¿sabe cómo es? Aparece él, se van todos. No. Allí conversa el árbitro, pide tranquilidad, Reyes lo mismo. Se calentó al final un partido que estaba terminándose tranquilo. En el primer tiempo estuvo mucho más caliente, pero en este segundo tiempo creo que iba bastante tranquilo Escudero. 40 minutos y esto se armó ahora en el final del partido. Sí, el primer tiempo estuvo picadito, como lo dijimos, ¿no? La mayoría de las tarjetas, o todas, estuvieron del lado de Vasco da Gama. A mí no me gustó el arbitraje de Antonio García. Lo vi demasiado light, demasiado arbitraje de verano, demasiado arbitraje de fútbol playa. Con mucho respeto dicho esto, debió haber sacado alguna que otra tarjeta para el lado del Deportivo Maldonado, no lo hizo. El segundo tiempo venía muy tranquilo, pero claro, esa jugada, cuando ya el francés larga la pelota y le dan de gusto, yo qué sé, calienta un pueblo, ¿no? Y termina picadito el partido, que la verdad, por el primer tiempo, si esto pasaba en el primer tiempo no me sorprendía, pero el segundo uno no daba mucho por él, ¿no? Pero bueno, terminan calentitos los muchachos. Sí, 41 minutos, yo no suponía que esto se iba a ir en calma, en paz. Sin embargo, ahora también salió la tarjeta para el brasileño, para el francés, mejor dicho, Payet, seguramente por la reacción. Dice, pero me pegan a mí, yo simplemente lo tomo como el momento. Y Payet se la jura a Sebastián González. Reyes le tira la pelota a Payet ahora. Se ve que algo sucede. Ahora Payet le tira la pelota con la mano a Reyes. Bueno, parece un juego de niños. Yo cuando jugamos en el campito, en el potrero, en la playa, en la costa, que uno comienza, al que la pisa y al que juega más, uno comienza a buscarlo para hacerlo entrar. Bueno, esto parece lo mismo con el 10, ¿no? Lo único que esto no le sirve a ninguno, a Deportivo menos todavía, porque más allá del resultado es el partido en sí, el juego en sí. Bueno, ya lo atropellaron, lo tiraron, lo desparramaron a otro brasileño, todos hablan, todos van allí a empujar la charla. El fútbol se limita a lo conversado. Tiro libre, el árbitro marca para Vasco da Gama por izquierda.
Una buena jugada es sacar tarjeta D porque es la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta D, pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En el jardín de Bueno, se armó, se armó. Roja para el Faro, se armó. Insólito, lamentable, inexplicable. No hay manera, no hay justificativo alguno. Se armó, entre Alfaro y no puedo ver el jugador brasileño. Esta vez no fue Payet. Está en el lío Payet. Pero esto lo tiene que terminar García antes que se degenere absolutamente todo. Entran algunos suplentes de Vasco, entran suplentes también de Deportivo Maldonado. Una imagen paupérrima, lamentable, lo que estamos dando acá en el domingo Burgueño Miguel. Un amistoso que parecía no llevar, pero para nada imaginarnos lo que era el final. Allá están los suplentes, está Cantera también. Algún manotazo, algún tiro, alguna piña. Voy graficando lo que estoy viendo, ustedes también en las imágenes, ¿no? Es de locos esto, este final del partido. No, indudablemente, primero que nada, la patada del Faro no tiene razón de ser, no se puede hablar, no se puede explicar. Un partido que está liquidado, que está 1-0, que no hay vuelta de hoja. El patadón que tira el Faro, yo creo que cuando se tranquilice después del baño y mire la repetición o alguien le diga, seguramente el Faro, el chico de Deportivo Maldonado, Agustín, va a decir sí, estuvo mal. Y después el partido degenera en cosas que tal vez no debería haber degenerado si el arbitraje de Antonio García no hubiese sido tan light. Para mi manera de ver, manejó las tarjetas de una forma despareja, castigó más al conjunto de Vasco que a Deportivo Maldonado y fue lento y perezoso a la hora de sacar tarjetas. No solo es conversar, no solo es amarilla, sino alguna roja. Demasiado tarde llegó la roja para un hombre de Deportivo justificada, porque el patadón de Alfaro es terrible, incalificable. Vos sabés, Gustavo, que Gary Medel le pegó un empujón al segundo línea, al primer línea, perdón. Le pegó un empujón a línea. Increíble, en un partido por los puntos estaría, pero expulsado mínimo y suspendido unas cuantas fechas de verdad. Sí, pero además, allá está Menose también apuntándose con el dedo, amenazándose con otro brasileño. Entraron los suplentes, como decíamos, los que ya jugaron y estaban mirando el partido. Y yo tengo que decir algo que yo no he visto, porque muchas veces en algunos partidos sale la pizarra, aquello que es sobrador, y por ahí te saca, ¿no? Te saca de lo que es la tranquilidad del momento del partido y reacciona de una manera que después de templada, ¿no? Por ahí te arrepientes. Bueno, acá sigue entre Praxedes y Cantera. Cantera no tendría que estar ahí tampoco. Praxedes